Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 40. Solo problemas en el horizonte. Descargo de responsabilidad. Fate y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Type Moon. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento similar. Capítulo 36. Solo problemas en el horizonte. Si bien la derrota de Fenrir no terminó automáticamente con la guerra del Santo Grial, sí terminó con sus mayores problemas. Después de que él se hubiera puesto detrás del caballero, observó el desarrollo de la lucha, vio cómo el caballero luchaba sobrehumanamente contra el feroz berserker, y estuvo a punto de morir cuando el lobo liberó por completo su autoridad y transformó por completo el piso del laberinto en un páramo gélido con temperatura bajo cero. Afortunadamente, al igual que el resto de aquellos que luchaban directa o indirectamente contra el lobo, recibió la protección de Merlín. Mientras la lucha continuaba, él fue capaz de divisar dónde se encontraba su hermana, y decidió acercarse a su posición. Cuando finalmente pudo alcanzarla, observó cómo su hermana casi caía desmayada al dejar caer una enorme roca desde el piso superior. Al verla en su estado de debilidad, él rápidamente se acercó y la sostuvo, y, sin que ninguna palabra saliera de la boca de alguno de los dos, observaron la finalización de la batalla. Cuando vieron cómo la lanza finalmente atravesaba al lobo y se alzaba hacia la superficie, ambos perdieron las pocas fuerzas que les quedaban y se sentaron agotados en el suelo. Durante alrededor de 10 minutos, ninguno dijo nada, y no hicieron ningún movimiento. Ellos simplemente no tenían fuerzas para nada más. No obstante, al final, Iria se levantó y comenzó a sacar algunas cosas desde su bolsa y, de repente, Shiro escuchó unas palabras extrañas en un idioma que no entendía. Finalmente, el pelirrojo reunió las suficientes fuerzas como para levantarse y giró su cabeza hacia su hermana. Más temprano que tarde, el chico pudo identificar a su hermana haciendo algo que él desconocía. Parecía estar creando algo utilizando los materiales que traía en su bolso, los mismos que utilizaba para su alquimia, junto con otras cosas obtenidas en el laberinto, como, por ejemplo, algunas plumas extrañas. «Iria», preguntó el chico. «Espera, danos un momento», contestó su hermana. Esta respuesta sorprendió al pelirrojo, pues la voz de su hermana era muy diferente a la habitual, más madura, más firme, y, sobre todo, mucho más fría. «¿Tú, quién eres?», preguntó el chico en alerta. Sin embargo, realmente no podía hacer mucho, él no se encontraba específicamente en las mejores condiciones para combatir a un nuevo enemigo poderoso. «Te dije que esperes. Vuelve a interrumpirme y te congelaré de pies a cabeza». Shiro se quedó callado. La autoridad y el poder que esta persona denotaba, fuera quien fuera, no eran exactamente pequeñas y, sin embargo, en su voz también se podía oír que se encontraba muy agotada. Pasaron alrededor de 15 minutos antes de que su hermana terminara con su trabajo. «¿Terminaste?», preguntó Shiro con cuidado. Su hermana sintió. «Sí, y justo a tiempo, parece que no nos queda mucho tiempo. Si continuamos poseyéndola, le causaríamos daños a Iria». «¿Quién eres?», preguntó el chico nuevamente. «Ella te lo contará más tarde, ahora voy a devolverle el control», dijo la chica antes de cerrar momentáneamente sus ojos. Justo después de decir esto, Shiro sintió algo diferente en su hermana, aunque no podía ponerlo en palabras exactas. La chica abrió una vez más sus ojos, y esta vez su expresión era muy diferente, menos gélida, pero igual de firme. Shiro sonrió, esta se parecía mucho más a su hermana. «Iria». La joven Ainsburn sonrió y asintió mientras comenzaba a acercarse al pelirrojo, sin decir nada más. «Detente». «¿Qué piensas hacer, Citonai?», gritó Iria en su subconsciente. Citonai sonrió. «He cambiado de opinión, no te daré un regalo, te daré dos». «¿Y por qué le diste el control?». «Freyja, ¿por qué no la detuviste?». «Yo no se lo di. Ella fue mucho más rápida que tú y lo tomó», contestó Louis. Ara, te lo dije, no es así. No es bueno enjaular tus sentimientos dentro de tu corazón, por eso ayudé a Citonai a tomar rápidamente el control», confesó Freyja. «Te traidora. Y mi primer regalo es, este. Detente».
gritó Ilya. Ilya se acercó sonriendo hacia su hermano. Otouto-chan. Otouto-chan. ¿Los Ainsburn te enseñaron japonés? ¿Nunca me lo mencionaste?, preguntó el chico confundido. Eso no importa, lo único que importa es esto. Con rapidez, fuerza y firmeza, Ilya tomó al chico por la camisa y lo acercó bruscamente hacia ella. De un momento a otro, la chica había unido sus labios con los suyos. Al principio el chico estaba confundido. Después de recobrar más o menos los sentidos, él intentó separarse. Sin embargo, su hermana demostró tener una fuerza realmente increíble, o tal vez fue que él se encontraba demasiado débil. Fuera lo que fuera, su hermana fue incluso más asertiva que Manaka o Altrouge. Un aliento frío golpeó sus labios, produciendo una leve exclamación de sorpresa por parte del pelirrojo, cosa que la Kamui aprovechó para invadir su boca. Por un momento, él no pudo pensar, su cerebro intentó usar la lógica para racionalizar lo que estaba ocurriendo. Si bien era cierto que ellos no se habían criado juntos y tampoco tenían relaciones sanguíneas, pero, aún así, él nunca creyó que, a la mierda la lógica, ¿qué demonios estaba pasando? ¿Un hechizo? ¿Sus ojos místicos de la vinculación? ¿Posesión espiritual? Por mucho que intentaba entenderlo no lo conseguía y era que, parecía que mientras más él intentaba alejar su mente del beso, más agresiva se volvía ella, como si le dijera, concéntrate solo en mí. Ni siquiera Altrouge había sido tan agresiva. Al final, todo se redujo a blanco, simplemente dejó de pensar, ya no tenía las fuerzas para intentar lidiar con esto, estaba agotado, herido, y ahora confundido. Después de eso lo único que recordó fue el final. Citonai sonrió ante la pérdida de resistencia por parte del chico. En todo caso, ella podía culpar a Ilya por esto. En este momento ellas estaban compartiendo muchas cosas, no solo el cuerpo, y a diferencia de la joven Ainsburn, la naturaleza de los dioses podía ser bastante diferente a la de los humanos en algunos aspectos. ¿Que este beso le causaría problemas a su vasija? Probablemente, pero, ¿no era aburrida la vida si le faltaban algunos problemas? Que esto no era correcto porque, legalmente, ambos eran hermanos. Sí, pero, cuando a los dioses les había importado la moralidad humana. Como criaturas a veces incongruentes motivadas en extremo por sus deseos, cuando querían algo, hacían lo que estaba en su poder para obtenerlo, y era culpa de ella que ella quisiera hacer esto, y no iba a desaparecer quedándose con las ganas. Su hermana se había alejado de él con una sonrisa pícara, que él nunca la había visto esbozar, sus bocas todavía estaban unidas por un fino hilo de saliva. Luego, ella sonrió mientras lo abrazaba y le guiñó un ojo. Tuve que hacerlo porque ella jamás lo haría a pesar de lo mucho que realmente quiere hacerlo. Fue un placer conocerte, Otouto-chan. Si nos volvemos a ver, tal vez juguemos un poco más. Con esto dicho, Ilya se desmayó encima de Shirou. Antes de desaparecer, Citonai sonrió. Su plan era darle el control a Ilya a mitad del beso. ¿Cuál fue su sorpresa al darse cuenta que la chica se había desmayado a mitad de este? Así que la Kamui aprovechó para ir con todo contra el chico. Espero que hayas disfrutado del regalo, Ilya, se burló ella antes de desaparecer junto con Freija y Loul. Así, el chico se quedó atontado en medio del laberinto, con su hermana desmayada sobre él, y sin fuerzas para hacer algo, al menos hasta que escuchó una risa alegre. Supongo que hay algunas cosas más difíciles de cambiar que otras, rió Gil acercándose al dúo sin que estos dos pudiesen notarlo. Archer. Shiro intentó levantarse, solo para casi derrumbarse, estaba totalmente agotado, se había llevado a sí mismo a sus límites. Y sus circuitos mágicos ardían y le quemaban. Ups. ¿Estás bien? Shiro alzó su mirada para observar a un joven chico rubio flotando. Por su voz, el pelirrojo pudo darse cuenta que era la misma persona con la que había hablado antes. Sí, más o menos. Gil sonrió. Bueno, ya me has demostrado que eres bastante rápido de percepción, lo que me ahorrará trabajo. Shirou se mostró confundido, sin embargo, no se lo pensó mucho. Luego, se dio cuenta de algo. Oh. Cierto, te lo regreso, gracias por prestármelo. Shirou sacó, de uno de sus bolsillos imaginarios, el casco de Hades.
Él supuso que este desaparecería en el momento en el que el sirviente desapareciera, así que no veía el sentido de intentar conservarlo. Tampoco es que fuera el tipo de persona que le robaría sus tesoros a otros, aunque le hubiera gustado poder estudiar más a fondo la reliquia. Gil sonrió tomándolo de vuelta y guardándolo de nuevo en su bóveda. Gracias, probablemente no puedas recrearlo con los medios actuales, ni por hechicería o por la tecnología. Pero te daré una pista, si bien no eres capaz de recrear el camino utilizado para su creación, fuiste capaz de juzgar el concepto por el cual fue creado, su punto de partida, además de analizar algunos de los elementos que lo componen. Lo que hagas con esta información, depende de ti. ¿Entiendes? HMN. ¿Cómo es que sabes que yo? Gil sonrió. No importa, no importa. En general, con haber como mi maestro y mi acción independiente de alto rango, podría permanecer en el mundo por cuanto tiempo quisiera, pero eso les traería muchos problemas, entre los cuales está el hacer enojar a mi otro yo, así que no tengo intención de participar en esta historia más de lo necesario, lo cual nos deja con unas cuantas horas hasta que tenga que despedirme, así que no tengo mucho tiempo. ¿Tu otro yo? Preguntó el chico. Lo averiguarás con el paso del tiempo, es algo que ya sabes, simplemente no te has dado cuenta aún, dijo Gil con el ceño semifruncido. Sabes, al principio creí que fui invocado para ampliar tu arsenal mostrándote los tesoros de mi bóveda, y, si bien eso es cierto, después de observar este mundo, de descubrir y de analizar varios factores, me he dado cuenta de que hay algo mucho más importante que debo de hacer. ¿El qué? Preguntó el chico todavía mostrándose dudoso. Decirte lo que él no te dirá. Lo entenderás en un futuro, así que solo escucha por ahora. Gil tomó un poco de aire. Mi otro yo ha alcanzado el punto cúspide de nuestra vida. ¿Tu punto cúspide? Gil asintió. Mi punto cúspide, si tuviera que definirlo, solo duró un momento, un bello y efímero instante, antes de convertirme en un sabio, pero después de haber acabado con mi tortuoso viaje en busca de la inmortalidad, justo después de haber alcanzado mi realización. No entiendo, dijo el chico confundido. Gil sonrió. Tranquilo, lo harás. En otros mundos él tomó la hierba de la juventud para vivir en la edad moderna sin causar problemas. Pero, en este, tomó un camino diferente. Mi otro yo no tomó la hierba y, en cambio, decidió observar su reino, es decir, viajó por el mundo, y, después de esa travesía de varios años, comenzó a hacerse preguntas. ¿Qué preguntas? Sobre si lo que decidió fue lo correcto. Poseemos un tesoro heroico llamado Shanakba Imurun. Generalmente, mi otro yo lo mantiene restringido intencionalmente. Sin embargo, después de ese viaje, optó por utilizarlo y, al hacerlo, obtuvo una sabiduría similar a la que alguna vez alcanzaría en un futuro. Desgraciadamente, a pesar de todo el conocimiento que obtuvo, esto no lo libró de sus dudas, de hecho, las acrecentó. Pero lo que sí hizo fue hacerle alcanzar ese punto cúspide. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema fue la decisión que tomó. La pregunta que se hizo fue esta: ¿fue lo correcto el confiarle el futuro a la humanidad viendo su estado actual? Y, sin embargo, la respuesta que obtuvo con nuestro tesoro heroico no fue una con la que estuviera de acuerdo. Así que decidió darle una última oportunidad a la humanidad, y por eso va a comenzar un juicio. ¿Un juicio? ¿Qué es lo que se decidirá? El destino de la humanidad. A través de este juicio él piensa obtener la respuesta definitiva. El ver si el potencial humano que descubrimos hace ya varios milenios todavía no se ha desvanecido. Gil se alejó. En la actualidad, son pocos los humanos que poseen las capacidades para intentar darle una respuesta, y él no aceptará una respuesta de nadie más que de aquellos que viven en esta era, incluso los antiguos espíritus que personifican, en muchos casos, el potencial de la humanidad, no significa nada para él al tomar esta decisión. Si me estás diciendo esto, soy una de esas pocas personas. Gil asintió. Sí. De hecho, eres una de las personas con más probabilidades de lograrlo, porque ya, no, considerando que todavía no es 2004, debería decir que es porque lo vas a vencer en muchos otros mundos. Luego, él se mostró serio.
No obstante, te advierto, utilizar su orgullo como un arma no funcionará de forma tan efectiva como con sus otras versiones. Porque el yo que ha alcanzado la cúspide es, sin duda alguna, la versión más poderosa del rey de los héroes. Pero, no entiendo, ¿cómo sabré quién es tu otro yo y cuándo enfrentarlo? ¿Y por qué? Te lo dije, ya lo sabes, simplemente no te has dado cuenta aún, mi yo actual tiene expectativas en ti. Y ni siquiera necesito ver el pasado para saber que probablemente se enojó cuando vio el estado de Merodach. Pero estoy seguro que después se alegró, ya que tienes un sueño con tan pocas probabilidades de hacerse realidad y, aún así, trabajas duro para alcanzarlo. En cuanto a cuándo, ya te lo dijo Merlín, no es así. Todo se reúne en un mismo lugar. Y ya sabrás el por qué. Múltiples portales comenzaron a abrirse detrás del chico. Bueno, ya acabé con lo principal, ahora viene el resto. Ya le informé a Waver sobre la derrota de Faustus, y ahora le estoy guiando para que vuelva a la superficie del laberinto. Una vez que llegue allí, se contactará con la torre del reloj, entonces tendremos unas cuantas horas hasta que lleguen los ejecutores, los magi, y demás personal, así que tenemos poco tiempo para mostrarte las cosas. ¿Más armas? El joven chico asintió. Cierto, no me he presentado como tal, mi nombre es Gilgamesh, el rey de Uruk, el héroe más antiguo que ha existido, y aquel que recolectó todos los tesoros del mundo dentro de su bóveda. Todas las armas que más tarde se convirtieron en las armas de muchos héroes, y también los prototipos de muchas armas que fueron utilizadas por estos, se encuentran almacenados dentro de mi bóveda. Además, los instrumentos de la esperanza humana con los que la gente soñó en la antigüedad, y los cuales se hicieron realidad en el futuro, como los aviones, también se encuentran allí. En resumen, todas las herramientas creadas por la sabiduría humana están en mi posesión. Eso es, impresionante. Shiro quiso mostrarse más sorprendido e impresionado, pero su estado actual se lo impedía. Gil asintió. Tampoco tenemos el tiempo para mostrarte todo, de hecho, tal vez no acabaríamos nunca, y yo tampoco poseo la energía mágica suficiente para hacerlo. Pero te mostraré lo que creo será lo más útil para ti con la energía mágica que me queda. ¿En serio estás dispuesto a enseñarme los tesoros de tu bóveda? Preguntó el chico un poco incrédulo. Gil asintió. Probablemente no lo entiendas ahora, pero tengo mis razones. Ah, y antes de que se me olvide, déjame darte una recomendación. Investiga sobre Enkidu, él será un buen guía para avanzar en tu camino. Enkidu. Lo entenderás más tarde. Alrededor de 3 horas, ese fue el tiempo con el contaron Shiro y Gil para interactuar después de la derrota de Fenrir. Después de eso todo ocurrió tal y como ambos habían imaginado. Loremello y fue guiado por el joven rey hasta las afueras del laberinto sin que éste se encontrara con la mayoría de las bestias fantasmales, acompañado por los autodefensores por cualquier precariedad que pudiera ocurrir. Después de salir de Waver se comunicó con la torre del reloj, informándoles de la finalización de la falsa guerra del Santo Grial y requiriendo de la ayuda de la torre para terminar con todo el asunto. Pues, a pesar de que todo había terminado, realmente no era el caso, pues la guerra había dañado enormemente la estructura del laberinto y, más importante, había dado obvias señales del mundo de los magi, señales que, junto con el propio laberinto, debían ser encubiertos. Esto no iba a ser sencillo, pues el séptimo laberinto de Kavak Alcatraz era todo menos pequeño, siendo capaz de contener a seres tan grandes como el dragón golem, que poseía una longitud de 20 metros, o al propio Fenrir, cuya altura sobrepasaba los 35 metros, dentro de uno de sus pisos. El laberinto tenía una totalidad de 4 pisos, más una cueva natural al fondo de así que, en otras palabras, el laberinto no era una construcción para nada pequeña y, durante los combates de la falsa guerra, la estructura del laberinto había sido severamente dañada. Cosas como la batalla contra Ati y Skoll no causaron daños severos. Pero la batalla que tuvo Gray contra Saber, según lo que Gil le había contado a Waver, causó que parte de un piso se derrumbara sobre otro, y, aún así, aquello que afectó gravemente a la estructura de fueron otros 2 factores completamente diferentes.
El primero fue el tesoro del Minotauro, el cual no devolvería al laberinto a su estado original luego de desaparecer, lo cual causaría considerables daños estructurales y, sin embargo, no serían nada comparados con el destrozo que había hecho Fenrir. De los 4 pisos, Fenrir había causado daños moderados en 3 de estos, arrasando con varios muros y pilares a su paso, y había causado un enorme destrozo en uno de los 4 pisos, casi arrasándolo por completo por acción directa o indirecta. Finalmente, estuvieron los ataques del Black Barrel y de la lanza de Bedivere, los cuales atravesaron varios pisos y llegaron hasta la superficie. Esto trajo 2 problemas. Había 2 grandes agujeros que conducían al laberinto, y también los espectadores cercanos pudieron haber visto los ataques y sentir curiosidad, lo cual los atraería y el resto sería historia. Dicho esto, la torre del reloj actuó. Afortunadamente, el laberinto había sido construido en la zona suroeste de Irlanda del Norte, la parte menos poblada del país, donde el mana era más abundante y la población humana era menor que en otras áreas. Específicamente, Alcatraz había escogido una zona de en extremo difícil acceso y alejada de la mayor parte de la población y, sin embargo, los temblores y los haces de luz que salieron disparados desde la tierra eran algo en extremo fácil de percibir. Hubo un pequeño y corto debate sobre cómo se debería actuar sobre el laberinto, si debía ser destruido o si debía ser ocultado, pero este duró menos de media hora, pues el nuevo decano y lord del departamento de zoología movió influencias y conexiones, hizo algunos regalos y firmó algunos contratos, y, en menos de 20 minutos, el laberinto estaba bajo la administración del 5º departamento. Estos actuaron rápidamente, así que, en menos de 3 horas, ya había un escuadrón rodeando el laberinto y divisiones más pequeñas, haciendo posibles controles de daño en las poblaciones más cercanas. Al día siguiente, múltiples periódicos cargados de noticias falsas, explicando las razones de los temblores y los haces de luces deambularon por la parte norte de Inglaterra, e incluso algunos llegaron al sur. Durante ese intervalo de tiempo, Lorel, Mello y Figia, Leisrit y Sella resguardaron el perímetro y, para fortuna del Lord, las homúnculos, quienes le informaron que, al contrario que los demás, no habían sido internadas a la fuerza sino expulsadas de este, no habían perdido el tiempo y habían erigido algunas barreras provisionales para mantener alejados a los curiosos. Por otro lado, durante este intervalo de tiempo, el resto de los miembros del grupo se mantuvieron dentro del laberinto. Iria se encontraba desmayada, Shiro aprovechó el tiempo para mejorar su arsenal con la ayuda de Gil, Gray continuó con sus lecciones con Merlin, y Manaka se reunió con Altroge. Finalmente, minutos antes de que llegaran los Magi, junto con los ejecutores, Archer le informó de la finalización de su contrato, le explicó que el Santo Grial había sido destruido por Manaka, Rogue y el sirviente de clase Assassin en medio de su lucha contra Faustus, y que él solo había logrado mantenerse durante tanto tiempo gracias a su habilidad, acción independiente, y que Merlin, quien, para secretos celos del Lord había decidido enseñarle hechicería a su aprendiz, se había podido mantener porque tenía una habilidad similar. Poco antes de que llegara el equipo del 5º departamento, todo el resto del equipo se reunió. Manaka, Altroge, Gray, Shiro y Iria salieron del laberinto. Generalmente deberían ser interrogados sobre los sucesos, pero Aver era un lord a quien le habían pedido que investigara el laberinto, obviamente no podían interrogarlo a menos que él lo quisiera, y el lord no estaba de ánimos para eso, así que los despidió diciendo que si querían saber qué era lo que había ocurrido, leyeran el informe que redactaría para la asociación. En el caso de Shirou, era tanto el protegido de Lady Valualeta como el ejecutor personal de la reina, enviado a realizar una tarea por ella, por ende, en este tipo de situaciones, podía incluso negarse a las peticiones de Lord Gaius Link, argumentando que, como había sido enviado por órdenes de la reina, solo respondería ante ella, y que si querían saber sobre lo que había ocurrido, le preguntara a esta sobre lo que él le informaría. Valga decir que el chico no estaba de humor para interrogatorios, mucho menos cuando había cosas que no podía confesar. Después de unos cuantos intentos del 5º departamento por sacarles información y de la negativa de ambos, y de ciertas sugerencias por parte del Lord y de su estudiante sobre lo que podría ocurrir si no desistían, finalmente el grupo partió lejos del laberinto. No obstante, ambos tomaron caminos separados, pues Shirou quería tener algunas palabras con Manaka y con Altroge.
El chico les había pedido a ambas que vinieran con él por un momento porque necesitaba hablar con ellas en privado. En condiciones normales, ella se hubiera opuesto. Sin embargo, debido a que todavía permanecía inconsciente, él pudo aprovecharse esta vez. Así, los tres se alejaron del resto del grupo. «Y bien, ¿para qué nos trajiste aquí, Shirou?» «Algo me dice que no me va a gustar», preguntó al Trouge. La princesa había vivido el tiempo suficiente junto con él como para saber cuándo iba a decir una estupidez a sus ojos. Shirou sonrió de una forma difícil de comprender para el Trouge, y esto solo le daba aún más mala espina. «Probablemente no te guste», respondió el pelirrojo nervioso. «¿Algo malo ocurrió dentro del laberinto?», preguntó Manaka extrañada. Conociéndola, Shirou imaginó que ella ya sabía lo que él iba a decir, y si no había tomado acciones hasta ahora, tal vez significaba que tenía una oportunidad. No exactamente, es algo que ha estado ocurriendo desde hace ya un tiempo, simplemente lo había sobrellevado solo hasta ahora. Pero, llegados a este punto, si lo sigo guardando para mí, entonces causará aún más problemas. Por un momento, él se quedó callado. «¿Y bien?», preguntó al Trouge. «¿Qué es lo que quieres decirnos?». Aún así, el pelirrojo no se atrevió a hablar, como si las palabras se le hubieran atorado en la garganta. «Perdón, es que hay una parte que me es muy difícil de explicar». Esto extrañó a la princesa. Shirou era como ella, al menos en el sentido en que preferían usar la aproximación directa en vez de dar rodeos. Ella lo hacía por el simple hecho de que podía hacerlo casi siempre, sin importar la situación y sin mayores repercusiones, pues el no tener delicadeza pocas veces podía ponerla en una mala posición, y Shirou, bueno, él estaba mejorando bastante en ese aspecto, pero todavía se le daba mejor ser directo antes que decir medias verdades o mentiras. «Entonces dilo de primero, sal de la parte más difícil tan rápido como te sea posible», declaró la princesa. Manaka, por otro lado, no estaba del todo de acuerdo con esta declaración, pues realmente no quería escuchar lo que el chico iba a declarar, pero al menos estaba de acuerdo en que era mejor pasar el trago amargo primero y tan rápido como fuera posible. Shirou tragó saliva y tomó valor. La lógica le decía que primero debía de explicar sus razones, pero tal vez al Trouge tenía razón y debía de salir de la parte más complicada primero. Siempre había confiado en la princesa para este tipo de cosas, así que no dudó de su experiencia y, contra lo que le dictaba la razón, él declaró: «Bien, entonces, yo he decidido que no puedo aceptar vuestros sentimientos, de ninguna de las dos». Y, con esas simples palabras, todo el ambiente que rodeaba a los cuatro cambió radicalmente. Si el sol estaba brillando sobre sus cabezas, entonces debió de aparecer un nubarrón de la nada, y el invierno, que ya se estaba acabando para dar paso a la primavera, pareció súbitamente golpear con más fuerza que en su inicio. Si no hubiera sentido su contrato con Merlín desvanecerse, entonces hubiera creído que el mago estaba jugándole una broma con su segundo tesoro heroico. No pocas veces Merlín se había quejado de que, si hubieran luchando al aire libre, hubiera podido aprovechar aún más su tesoro al poder manipular el clima. Por un momento, el lugar quedó en completo silencio. El pelirrojo pudo observar cómo las expresiones de las chicas cambiaron de un momento a otro y, antes de que éstas cambiaran de denotar confusión y estupefacción a mostrar enojo e inconformidad, él volvió a hablar. «No es porque no tenga sentimientos por ustedes», dijo rápidamente. Esto, por un momento, pareció consternar y tranquilizar un poco a las chicas, pero solo duró eso, solo un momento. «Explícate ahora, Shirou, porque si me dices que esto es por algo tan ridículo como que no te puedes decidir, entonces voy», gritó enojada la princesa, a punto de saltar sobre él. «No es eso», dijo secamente el chico, sin reaccionar en lo más mínimo a la cólera de la princesa. Debía mantener la calma si quería poder explicarse y salir de una pieza de esta situación. «Espera, chupasangre, déjalo explicarse». Exclamó la princesa sorprendida por el hecho de que Manaka no hubiera reaccionado de la misma forma que ella. Para cuando giró su mirada hacia la rubia, pudo ver que ella no había sido menos afectada que su persona, era solo que las reacciones habían sido diferentes.
Manaka sabía que esta conversación iba a ocurrir, se había preparado mentalmente para encararla, pero al final, podrías simular una situación cuantas veces quisieras en tu mente, pero sin importar cuánto te prepararas, cuando te enfrentaras a la verdadera situación, era imposible no verse afectado. Su pobre intento de mantener una sonrisa calmada y sus ojos ligeramente humedecidos eran la prueba de que, a pesar de mantener su estabilidad, estaba al borde del llanto. Shirou frunció el ceño para consigo mismo, evidentemente no le gustaba ser el motivo de las lágrimas de la chica, pero, aún así, tomó aire y comenzó a explicar sus razones. No voy a negar que no he podido elegir entre cuál de vuestros sentimientos aceptar, si les dijera lo contrario, les estaría mintiendo. Mi relación con cada una de ustedes es completamente diferente, pero, el que tengo sentimientos encontrados y románticos por ustedes, y no solo por ustedes, es verdad, o al menos, eso creo. Pero esa no es la razón por la cual no puedo aceptar vuestros sentimientos en este momento, o al menos, no la que me motivó a hacer esto. Entonces, ¿por qué? Explícate de una vez. Gruñó Altrouge. Porque, no estoy a la altura, Altrouge, respondió el chico. Manaka bajó su mirada con una triste sonrisa, como si se culpara a sí misma por no haber hecho lo suficiente como para que el chico no llegara a esta conclusión. ¿A qué te refieres? Preguntó extrañada la princesa, aunque aún se podía sentir el enojo en su voz. Fui ingenuo, demasiado ingenuo, y esta guerra me lo ha demostrado. No, realmente lo sabía incluso antes de participar en la guerra. Pero me lo había guardado para mí mismo, e intenté lidiar con todo esto como creía era lo mejor. Shirou suspiró, como si se reprochara más que a cualquier otra persona por tener que hacer esto. Soy débil, demasiado débil. Y hasta ahora lo sabía. Pero, no me imaginé que fuera para tanto. Shikun, ella no lo va a entender si no le dices el que tiene que ver el que seas débil con aceptar o no nuestros sentimientos, susurró Manaka, con un tono doloroso en su voz. Shiro asintió. Tienes razón. Altrouge, es porque no va a funcionar, una relación con cualquiera de ustedes no va a funcionar, contestó el chico. Aunque aún extrañada por lo bien que lo estaba manejando la mocosa, ella prefirió centrarse en interrogar al chico. ¿Y por qué estás tan seguro de que no funcionará? Preguntó Altrouge, ella parecía a punto de volver a estallar, pero se estaba conteniendo al igual que Manaka. Porque soy vuestra debilidad. Shiro apretó sus manos con fuerza, tanto que sus uñas atravesaron ligeramente su piel haciéndolo sangrar. Pero al chico no le importó realmente. Hasta ahora, no he podido vencer a ningún enemigo poderoso por mí mismo. Cuando luché contra ti, Altrouge, solo sobreviví porque ese fue tu capricho. Solo logré vencer al árbol chupasangre de Inace porque era un monstruo sin ningún tipo de raciocinio y, aún así, casi muero. No pude luchar contra Siegfried sin que este estuviera debilitado y sin tu apoyo mana, y solo pude vencer a Skoll gracias a, una vez más, tu apoyo, y al de Merlin. Con el falso dragón y con Fenrir solo pude atacar a distancia, y ni siquiera pude hacer el suficiente daño como para derrotar a ninguno de los dos por mi cuenta. En pocas palabras, soy débil, tanto que has tenido que protegerme de los demás apóstoles, poniéndote en una situación bastante delicada, Altrouge. La rubia frunció ligeramente el ceño y lo incitó a seguir. Todavía no nos has explicado qué tiene que ver eso con que nos rechaces. Altrouge asintió molesta después de escuchar las palabras de la maga. Sabiendo que Manaka no necesitaba realmente de mayores explicaciones, y que esta explicación iba realmente hacia el ancestro, el pelirrojo esbozó una sonrisa seca y un poco cínica. ¿A dónde crees que vamos, Altrouge? Por un momento, la ancestro se quedó callada, luego abrió momentáneamente los ojos y también bajó su mirada con una expresión decaída. Vamos a una guerra, susurró ella empezando a entender la mentalidad del chico. Shiro asintió. Sí, a una guerra, y no a cualquier guerra. Una guerra con esos mismos monstruos a los que enfrentamos en el laberinto, tal vez incluso peores. Y no son solo espíritus heroicos quienes participarán, es una guerra por el destino de nuestro mundo, la persona que gane obtendrá el derecho a usar la Moncel, y con su poder obrar milagros. Hasta ahora la había estado comparando con las guerras anteriores sobre las cuales tenía conocimiento, pero me he dado cuenta de que eso no tiene sentido, porque esta será diferente, de eso estoy seguro. Shirou suspiró.
la Asociación de los Magi, el Señorío Espiral, el Tribunal de la Cumbre, el Complejo de los Arway, la Santa Iglesia, las diferentes facciones dentro de los Apóstoles Muertos, tal vez incluso otras organizaciones, como, por ejemplo, la Organización de los Magi bajo el gobierno de los Estados Unidos, que ya quisieron robar la información del Grial durante la Tercera Guerra, se interesen. Tal vez incluso organizaciones del bajo mundo, como, por ejemplo, los trabajadores autónomos contratados por a saber quién, la mafia Escladio, o incluso la empresa comercial de mármol. Todos ellos, al tener la oportunidad de obtener la Moncel, realmente creen que no moverán ficha para hacer todo lo posible por participar. Manaka simplemente movió la cabeza ligeramente en un asentimiento. El pelirrojo frunció el ceño. ¿Cómo puedo estar al lado de alguna de las dos, cuando no soy más que una debilidad para ustedes? Shirou giró su mirada hacia el tronje. ¿Cómo puedo estar a tu lado cuando tienes que protegerme de todos tus enemigos, al tronje? Cuando tengan la oportunidad, me utilizarán a mí para llegar a ti. Si formalizamos nuestra relación y, por alguna razón, nos viéramos forzados a separarnos para tener más oportunidades de cumplir nuestro objetivo, tal vez incluso forzados a estar separados para siempre, ¿podrías hacerlo? ¿Eh? Esta pregunta tomó desprevenida al apóstol. Por un momento, ella respondió automáticamente. Por supuesto que, y de repente, las palabras se atoraron en su garganta, ella iba a responder. Por supuesto que sí, sin embargo, no pudo. La princesa de los apóstoles había perseguido de forma constante y desesperada su deseo de salvar al planeta durante cientos de años, que era una simple relación comparada a finalmente conseguir el objetivo de su vida. Pues, al parecer, era mucho. Si ella le respondía que sí podría aceptar separarse, Altrouge sabía que lo heriría. Pero también estaba segura que él lo entendería. Shirou sabía lo mucho que ella había perseguido la salvación del planeta, y también conocía las consecuencias que habría si no conseguían salvarlo, y, aún así, el problema no era él, no era que él pudiera o no aceptarlo, era que ella no podía decir que sí lo haría, no quería separarse del chico, y solo estaba poniéndose excusas en un intento de forzarse a sí misma. Un sentimiento en lo profundo de su pecho le apretó el corazón, impidiendo que las palabras salieran. E inmediatamente las dudas comenzaron a surgir. Ella era una de las dos únicas ancestros que todavía existían desde la masacre causada por Arcade, y la que más se había esforzado por encontrar una solución a pesar de sus constantes fracasos. ¿Es que acaso no merecía poder ser un poco egoísta esta vez, manteniendo a la persona de la que se había enamorado a su lado? Al haberse hecho esta pregunta, ella encontró la respuesta a la pregunta del chico. Al ver la incertidumbre en la princesa, Shirou supo que su razonamiento era el correcto. Altrouge, ¿qué sucederá si Lorelei descubre nuestra relación? Seré casado por toda la asociación y por la iglesia, y no puedo luchar contra todos ellos, tendrás que ayudarme, y los demás apóstoles podrían tomar provecho de esto para atacarte por la espalda. Puedes tener la facción más grande, pero puedes luchar en dos frentes al mismo tiempo. Altrouge mantenía la mirada baja. Si nos descubre, pero estamos dispuestos a separarnos, podríamos colar la mentira de que me hipnotizaste con tus ojos místicos del encanto y después me forzaste a firmar un case. Lo que ocurrirá después para los dos es debatible, pero al menos tendremos más oportunidades de sobrevivir, porque, en este momento, no soy más que un estorbo que te dará muchos problemas. Luego, Shirou se giró hacia Manaka. Si alguien descubre lo que me contaste, entonces sucederá algo similar, vendrán por nuestras cabezas, y yo no podré protegerte, mi reputación y poder no son suficientes como para mantener a todo el mundo de los Magi a raya, solo seré un blanco al cual apuntar para que te capturen con mayor facilidad. Si me dejaras atrás, estoy seguro que no podrían atraparte, tal vez incluso podrías huir a lugares donde ellos y yo no podemos llegar, pero eso significaría separarnos, y tú no lo harías, ¿verdad? Manaka negó con su cabeza inmediatamente, ella no estaba dispuesta a separarse del chico, incluso si no formaban una relación formal en este momento, mucho menos estaba dispuesta a hacerlo cuando formarán una. Pero ella se guardó esto para sí misma, temiendo que Shirou tomara medidas aún más drásticas si se lo decía. Estamos corriendo demasiados riesgos, un solo paso en falso y todo puede acabar mal. Shirou apretó sus manos con frustración.
Y yo no soy el tipo de persona que disfruta de ver cómo los demás lo protegen, mucho menos quiero ver el cómo otros se ponen en peligro por mí. Y, en una guerra, los sentimientos pueden ser utilizados como un arma, y también pueden transformarse en una debilidad. No podemos darles esa ventaja a todos nuestros enemigos. Si alguna de ustedes llegara a morir por mi culpa, entonces yo. Altrouje suspiró, no es como que ella no hubiera pensado en todo esto, por eso a ella le daba tanta rabia que Manaka pudiera ayudar a Shirou a fortalecerse con tanta facilidad y ella no. Por eso es que había estado investigando cómo volverlo más fuerte para que pudiera mantenerse a su lado. El problema era que no sabían cuánto tiempo tenían, pero estaban seguros de que no era mucho. Entonces, ¿qué harás, Shirou? Ya que te has dado cuenta de este problema, ¿qué acciones tomarás? Manaka suspiró, la peor parte ya había pasado, pero ahora tenía que dejar una cosa en claro. Shikun, entiendo lo que dices, pero eso no significa que nos estés rechazando definitivamente, ¿verdad? Simplemente significa que, por ahora, será perjudicial empezar una relación formal entre nosotros. Y eso también significa que, después de que seas lo suficientemente fuerte, entonces podrás hacerlo, ¿verdad? Ese sí, una vez que tenga la suficiente fuerza, entonces no seré una debilidad para ninguna. Soy una espada, hace algunos meses siempre me decía que las cosas eran más sencillas cuando solo tenía que forjar. Sin embargo, la vida es mucho más que eso y, como una espada, puedo elegir clavarme en una piedra y permanecer así, o ser blandido por aquellos por quienes creo, vale la pena luchar. Para mí, una espada no tiene valor si no es blandida por alguien y no es capaz de realizar su trabajo cortando a los enemigos. Inconscientemente, ya elegí a las personas que me blandirán, pero, todavía no tengo valor como una espada, me volveré más fuerte, no sé cómo lo haré, pero me volveré una espada que pueda estar a vuestro lado, que pueda cortar a nuestros enemigos, lo suficientemente fuerte como para ser una fortaleza, y no una debilidad. Pero, puede que me tome algo de tiempo. Altrouje dejó escapar el aire en sus pulmones, inconscientemente, lo había estado conteniendo, realmente, este chico podía llegar a ser mucho más difícil de tratar que sus muchos enemigos. Después de liberar la tensión, ella sonrió y dijo: bien, eso era todo lo que necesitaba saber, si te hubieras rendido, haría algo completamente diferente. Pero, por ahora, Shirou. Sí. Preguntó el chico confundido, esa sonrisa le ponía los pelos de punta. Aprieta los dientes y refuérzate. ¿Qué? Exclamó el chico sorprendido e, inconscientemente, cumplió con el deseo del apóstol. ¡Pum! Altrouje golpeó al pelirrojo con una velocidad y fuerza sobrehumana, y así Shirou fue mandado a volar hasta estrellarse contra un árbol, cuyo tronco se rompió y cayó poco después. El golpe no había sido lo suficientemente fuerte como para causarle un gran daño, obviamente Altrouje se había contenido, pues, debido a todo lo ocurrido, Avalon no estaba en pleno rendimiento, y ella sabía que, en este momento, cualquier ataque grave podría llegar a ser letal. «Chupa sangre», gritó Manaka mientras iba hacia donde Shirou había caído. «Oh vamos», exclamó Altrouje. «No me digas que tú no querías golpearlo también». Manaka se quedó callada, a pesar de que estaba preparada, las palabras del chico casi le partieron el corazón. Por un momento, ella sintió una tristeza equiparable a la decepción que sintió cuando otrora invocó a Serenity y cumplió su deseo sin siquiera intentarlo. Pero, ¿hubiera atacado a Shirou? Su yo de hace varios años no lo hubiera atacado. Pero probablemente lo hubiera secuestrado, lavado el cerebro, y hecho suyo. Pero ahora... si Shirou la rechazaba, ¿qué haría ahora? Manaka se mostró inquieta y, por un momento, las dudas y el miedo surgieron dentro de ella. Entonces, ¿qué haría? No lo sabía, y realmente no quería saberlo, y se alegraba de no tener que averiguarlo, al menos ahora estaba segura de que él tenía sentimientos por ella, y ella haría todo lo posible para que, gracias a esos sentimientos, no tuviera que averiguar la respuesta a esa pregunta. No sé lo que hubiera hecho, pero al menos estoy segura de que no lo hubiera atacado. Respondió la rubia, eso era lo único que tenía claro. Shirou sujetó su mano creyendo que iban a comenzar otra pelea.
Tranquila, mana, es normal que Altroge reaccione así, tampoco está mal si tú quieres desquitarte, después de todo, esto es mi culpa. No es que seas débil Shikun, es simplemente que la situación a la que nos enfrentamos es demasiado grande. No tienes culpa de eso, dijo la chica. Altroge suspiró. No puedo creer que diga esto, pero estoy de acuerdo con la mocosa. No te culpo por ser débil, eres un mocoso de 16 años, enfrentándote a inmortales con siglos o milenios de antigüedad, a grandes complejos u organizaciones, e incluso, contra jodidos extraterrestres. Siempre supe que esto te superaba, que me supera a mí también, fue por eso que decidí que trabajáramos juntos, idiota. Pero aún así, se quejó el chico. Sin embargo, la chica lo calló. Ese golpe fue por tu terrible forma de explicar las cosas, no por ser débil. Primero debiste decirnos tus motivos, antes de decirnos tu decisión. Pero fuiste tú quien me dijo que saliera de lo más difícil primero. Por un momento, la princesa se quedó callada, eso era cierto, a veces se olvidaba de lo incompetente socialmente que podía llegar a ser este chico. Shikun, no todas las situaciones se pueden resolver de la misma manera. La chupasangre es una idiota que, al haber estado durante mucho tiempo en su posición como princesa de los apóstoles, se ha acostumbrado a ir siempre por el camino recto y simple. Pero hay situaciones que requieren un mayor tacto. No te sugiero que la tomes como un ejemplo a seguir. ¡Hey!, gritó la apóstol. Shirou sabía que colocarse de cualquier lado solo le traería desgracia, así que intentó volver al tema original. Entonces, ¿están de acuerdo con esto? Altroge frunció el ceño. No me gusta. Manaka asintió, sorprendentemente, de acuerdo con el ancestro. Shirou suspiró, sabía que esto no sería fácil. Pero también entiendo tu punto de vista, declaró la princesa. HMN. Soy un ancestro con muchos años de antigüedad, he visto y he luchado en muchas guerras, y sé bastante sobre estas. Sé que un romance establecido nos traerá muchos problemas, más problemas de los que ya tenemos, y, peor aún, si nos descuidamos, podría ser la causa de nuestro fracaso, o incluso de nuestra muerte. Y esto no es un juego, realmente vamos a ir a una guerra donde cualquiera de nosotros puede morir si cometemos un error considerable, aclaró Manaka. Pero sin revelar a qué se refería. La ancestro asintió. Ya que llegaste por ti mismo a esta conclusión, tampoco actuaré con sutilezas, si fueras más fuerte, podríamos intentar seguir adelante. Pero por ahora, eso no es viable. Luego, ella sonrió. He esperado muchos siglos para poder conseguir mi objetivo, puedo esperar un poco más para obtener a quien quiero. Así que, vuélvete fuerte, para que así seas digno de mí, tonto. Manaka la observó con una expresión en blanco antes de sonreír burlonamente. Digno de ti. Ya quisieras, la única razón por la que sigues con vida es porque he decidido ganarte sin tener que asesinarte. Luego, ella le sonrió dulcemente al chico. Lo que ella quiere decir es que te volverás más fuerte para que podamos estar juntos. Altroge estuvo a punto de responder a la burla. Pero Shirou la tomó de la mano y la acercó hacia él para evitarlo mientras asentía decisivamente. Lo haré. Les haré esperar un poco, pero, prometo que estaré a la altura. Y una vez que lo esté, cuando esté seguro de que comenzar una relación es realmente posible y no simplemente una apuesta con altas probabilidades de acabar en un desastre, entonces podré darles una verdadera respuesta a vuestros sentimientos. Altroge y Manaka se miraron por unos instantes mientras fruncían el ceño, era bastante obvio para el chico que no les agradaba el que no escogiera una de las dos todavía, y mucho menos que tuvieran que esperar para conocer su elección. Sin embargo, ahora entendían su razonamiento. La guerra a la que iban a entrar no era un juego de niños, a pesar de lo poderosas que ambas eran, si se tenían que enfrentar a todos los demás poderes que habitaban el mundo, más a seres poderosos del pasado, y tal vez incluso a extraterrestres, ¿podían garantizar que saldrían victoriosas? ¿Podrían garantizar que no morirían? Ellas sabían la respuesta, y no era solo eso, ¿qué pasaba si la persona a la que amaban y con la que mantuvieron una relación tan estrecha moría en mitad de la guerra? ¿Podrían seguir luchando?
Manaka sabía que no, y Altrouje tenía una gran incertidumbre en su corazón. En resumen, llevar ese tipo de sentimientos a una guerra era un riesgo muy grande, demasiado grande para correrlo. Y, si bien para ellos esto era inevitable, pues dichos sentimientos ya existían, sí podían minimizar el daño que estos podrían causar en un futuro. Un ejemplo de lo que podría llegar a ocurrirles por llevar sentimientos a una guerra por el Santo Grial, fue lo que le ocurrió al anterior Lord Elmeyo y, que, si no hubiera llevado a su prometida consigo, pudo haber tenido más oportunidades de sobrevivir, al menos no hubiera tenido que preocuparse del efecto que Diarmuid causaba en su prometida. Esto no era un cuento de hadas, y ellos no eran los héroes elegidos por el destino para triunfar, cualquiera podría llegar a morir, y ellos tenían que asegurarse de tener la suficiente determinación y fuerza como para no desistir y avanzar incluso si esto pasaba. Entonces, de ahora en adelante, volveré a mi viejo dormitorio. Ustedes pueden quedarse en el taller Marbury, o, si quieres Altrouje, puedes volver a dirigir tu facción hasta que llegue el comienzo de la guerra, dijo el chico. Después de que estas palabras salieron de su boca, las dos mujeres lo miraron como si no entendieran la estupidez que estaba diciendo. ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó la princesa del crepúsculo. Bueno, si continúo estando siempre a vuestro lado, entonces no podré valerte por ti mismo, le interrumpió Altrouje, a lo que él asintió. Idiota, te has estado valiendo por ti mismo todo este tiempo. Tampoco te menosprecies, no debes dudar de lo que has logrado. Además, Shirou, llevar sentimientos románticos a una guerra es sin duda un riesgo. Sin embargo, contener y reprimir dichos sentimientos no es menos riesgoso. Manaka asintió. Shikun, sé que eres terco. Pero Merlin y Bedivere hicieron un gran esfuerzo para dejarte muy en claro lo que debías hacer en este tipo de situaciones, ¿no es así? ¿Eh?, se preguntó el chico. Recuerda lo que te dijeron. Cuando la carga sea muy pesada, apóyate en aquellos en quienes confías, ¿no es así? Si no nos permites ayudarte en este momento, entonces, ¿cuándo lo harás? Pero entonces, podemos ayudarte a fortalecerte, le cayó Altrouje. ¿Qué acaso no lo hemos hecho ya? Además, desde que me di cuenta de este problema, he buscado formas de ayudarte. Luego, ella sonrió. Y se me han ocurrido algunas cosas que sin duda te interesarán. Shikun, ¿quieres cortar nuestra relación? ¿Eh? No, por supuesto que no. Entonces hay algo que debes entender, ya que no quieres cortar nuestra relación, lo máximo que podemos hacer es minimizar las probabilidades de que nuestros sentimientos nos causen problemas en la guerra. Yo no tengo tanto control sobre mis sentimientos como para detenerlos, y ahora sabemos que la chupasangre tampoco lo tiene, y obviamente tú tampoco, y como ella dijo, contener y reprimir dichos sentimientos no es menos riesgoso. Lo único que podemos hacer es lidiar con esto como podamos hasta que hayamos cumplido con nuestro objetivo y puedas tomar una decisión. Luego Manaka sonrió con confianza. Además, no necesito repetirte qué tan increíbles son mis habilidades, ¿verdad? ¿Quién mejor que yo para ayudarte a fortalecerte? Entonces, ¿seguiremos simplemente así?, se preguntó el chico. Las dos chicas fruncieron el ceño. Al final, fue Altrouje quien habló. Por ahora, sí. No formalizaremos relaciones para minimizar los riesgos. Pero tampoco pienso contenerme, nunca ha sido mi forma de ser. Supongo que, hasta que hayamos cumplido con nuestro objetivo, cuando ya no haya peligro y te hayas hecho lo suficientemente fuerte como para que Lorelei, la asociación, la iglesia, o quien sea, se lo piensen dos veces antes de intentar matarte, entonces veremos qué hacer. Pero, nos guste o no, este es el camino más seguro para cumplir con nuestro objetivo. Ya tenemos suficientes problemas para aumentárnoslos entre nosotros. Pero yo no estoy de acuerdo. Para sorpresa de las dos, fue el pelirrojo quien se opuso. Una relación como esta puede lastimarnos en un futuro, tal vez incluso arruinar nuestras relaciones. Shirou bajó su cabeza. Kiritsugu una vez me dijo, los niños que hacen llorar a una niña terminarán en ruinas. Y yo no quiero hacerles daño. Manaka suspiró. Shikun, incluso si no estás de acuerdo, este es el único camino, porque ni ella ni yo pensamos retroceder, y tú tampoco quieres alejarnos.
Sé que no es lo moralmente más adecuado, incluso si solo es una situación provisional, pero, para empezar, el mundo de los magi no es el más moral en este sentido, y más importante aún, si no seguimos este camino, no habrá relaciones que arruinar, porque no habrá relaciones para empezar, entonces estarías haciéndonos mucho más daño del que te puedes imaginar. Luego, ella sonrió cínicamente. De hecho, conociendo a la chupasangre, se negaría incluso si decides alejarte de nosotras por ese motivo, probablemente causaría un caos incluso mayor del que quieres evitar. ¿Y tú no harías lo mismo?, preguntó la apóstol con ironía. Para su sorpresa, Manaka sonrió. Seguramente causaría un desastre peor del que te puedas imaginar. Parece que has crecido un poco, susurró el ancestro antes de volver su mirada al chico. Shirou, en cualquier tipo de relación te lastimas de vez en cuando, a veces incluso estas pueden llegar a arruinarse. Nada es seguro, una relación es como un proyecto donde ambas personas invierten con la esperanza de que funcione y que logre dar frutos, pero eso no garantiza que lo haga. He visto muchas relaciones terminar de forma horrible, pero también he visto a muchas sobrevivir al paso del tiempo. Para mí, una relación fuerte no es esa donde nunca resultas herido, en cambio, es una donde, a pesar de las heridas, ambas partes hacen todo lo que está en sus manos para mantenerla porque creen que vale la pena seguir invirtiendo en ella. Una relación fuerte es una donde, a pesar del dolor, los participantes están dispuestos a seguir juntos, a mejorar para no volverse a lastimar de la misma forma, a ser mejor por el otro, mostró al Trouge su punto de vista. A la maga no le gustaba estar de acuerdo con la apóstol, pero en un momento como este, no podía no estarlo y, al mismo tiempo, tampoco pudo evitar que aquellas jóvenes fantasías que alguna vez tuvo tomaran vuelo. Shikun, si estás preparado para amar, también debes de estar preparado para ser herido. Yo lo estoy, así que, no importa cuánto puedas herirme, mientras ambos estemos dispuestos a intentarlo, te seguiré amando sin ningún reparo. Luego, ella esbozó una sonrisa entre cínica y bastante malhumorada. Además, considerando lo que sucedió en el laberinto, formalizar una relación ahora nos traerá problemas inmediatos, ¿verdad? La princesa se giró y le preguntó confusa. ¿A qué te refieres? Sabiendo que esto solo perjudicaría a su amado, ella se lo guardó. Lo sabrás con el paso del tiempo, probablemente. Altrouge entrecerró sus ojos y después se giró hacia el chico. Me lo vas a explicar más tarde. No las voy a convencer de lo contrario, ¿verdad?, preguntó el chico. No, declaró Manaka firmemente. No voy a dejarte ir a menos que me rechaces por los motivos correctos. Porque no tienes ningún tipo de sentimiento por mí. Y este no es ese caso. Por supuesto que no, ya me he decidido a hacerte mío, cúlpate a ti mismo por enamorarme. Si quieres exigir, vuélvete lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Además, me debes una cita, contestó Altrouge. ¿Eh? Espera, Shikun. ¿Por qué le debes una cita a la chupasangre? La princesa sonrió y comenzó a burlarse. Te estás quedando atrás, bueno, nunca estuviste a mi nivel para empezar. La maga cerró los puños y sonrió con dulzura. ¿Quedarme atrás? ¿Quién crees que lo besó antes y a quién crees que vio casi desnuda? Manaka se había estado guardando esta información para un momento especial. Altrouge no le prestó mucha atención a su provocación. ¿Cuándo lo besaste antes que yo? Además, él también me ha visto así a veces. ¿Recuerdas que estuvimos medio año viviendo juntos en un mismo apartamento? Lo besé mucho antes de que tú te decidieras a quererlo, y en serio te ha visto como me vio a mí. Con solo un pequeño vestido y sin ropa interior. Sonrió la chica mientras se burlaba. Contigo arriba y al abajo. Altrouge frunció el ceño e inmediatamente, se giró hacia el chico. Shiro Expli, ¿Dónde está? Manaka ocultó su sonrisa con una de sus manos. Creo que deberías tener a tu sabueso con una correa más corta, parece que puede ser un poco desobediente de vez en cuando. Altrouge la miró reprimiendo su ira. Fou, traidor. En ese momento, las dos escucharon una pequeña voz. Fou me debe comida, no puede cocinar si lo matas QQ. A partir de ese día Fou se vio obligado a comportarse como un sabueso ejemplar, para así aplacar la ira de su maestra.
Sin embargo, a sus ojos, todo había valido la pena, pues desde entonces sus raciones de comida fueron el doble de grandes. Antes de que ambas partieran, Altroge preguntó: por cierto, mocosa, ¿qué hiciste al final con esa investigadora con la que estabas cuando te encontré? Oh, Norma, la saqué del laberinto sin que los demás magio ejecutores se dieran cuenta. Eso, junto con el haze que le hiciste firmar para que no pudiera decir nada sobre la finalización de la guerra, deberá de ser suficiente como para cubrirnos las espaldas. Altroge asintió y procedió a dirigirse hacia donde se encontraba el grupo. Manaka, por otro lado, simplemente usó la transportación espacial hasta allí. Había pasado una semana desde la finalización de la falsa guerra del Santo Grial y, desde aquel día en el que lograron acabar con el ritual que se llevaba a cabo dentro del laberinto, muchas cosas habían ocurrido. En este momento, Shirou se encontraba en una de las bibliotecas de la Torre del Reloj. El pelirrojo suspiró, él había estado visitando este tipo de lugares comúnmente desde ese día. Shirou, ¿no estás frecuentando demasiado las bibliotecas de la Torre del Reloj? Siempre fuiste más estudioso que la norma, sobre todo si lo que estábamos estudiando era algo relacionado con tu rama de estudio, pero no creo que esto sea sano. Además, no creo que encuentres nada especial en los libros de adquisición pública. Sorprendentemente, quien le había dicho estas palabras no era otro que su profesor de teorías de la hechicería moderna, Lorel Mello II. Él también había comenzado a actuar de forma extraña desde que había acabado todo lo ocurrido en el laberinto, como si algo hubiera cambiado en la forma en la que Waver veía las cosas. Es decir, él siempre había sido uno de los mejores conferencistas dentro de la torre, y era conocido por ser capaz de sacar el mayor potencial de cada uno de sus alumnos. Pero, aún así, él siempre parecía amargado por su rol como profesor. Sin embargo, desde los eventos ocurridos en el laberinto, algo había cambiado dentro de él. Ahora estaba poniendo mucho más esfuerzo en su rol como profesor y, además, su ceño fruncido había aparecido mucho menos últimamente durante sus clases. El Lord se estaba dedicando en gran medida a cada uno de sus estudiantes, tal vez incluso con demasiada entrega, al menos, desde su punto de vista. Shirou, ¿qué te parece si vienes a mi despacho y hablamos sobre tus investigaciones? Al menos puedo garantizar que podré ayudarte mejor que estos libros. Por un momento, el chico quiso declinar su oferta, no quería involucrar a su profesor en todo este desastre. Sin embargo, cuando estuvo a punto de hacerlo, recordó la conversación que había tenido con las dos chicas, y sabía que necesitaba de toda la ayuda que pudiera obtener, así que asintió en silencio y siguió a su profesor. Después de varios minutos, Shirou llegó acompañando a Lord hasta su despacho. Una vez adentro, Waver se sentó en la silla al frente de su escritorio y su alumno en una de las sillas enfrente de este. Generalmente, él no hacía este tipo de cosas, era un profesor y se preocupaba por sus alumnos, sí, pero no al punto de buscar a sus estudiantes para reunirse y conversar sobre problemas que no tenían que ver plenamente con sus lecciones o con la hechicería en general. Porque sí, a pesar de que Waver lo había ido a buscar y lo había traído hasta aquí con la excusa de ayudarle con sus problemas con la hechicería, su verdadera intención era descubrir qué demonios le pasaba a su estudiante. Waver suspiró, ahora que estaba poniendo un mayor empeño en su papel como profesor, puso más atención en sus estudiantes y, aquellos que más le preocuparon, fueron, precisamente, quienes lo acompañaron en el laberinto, Gray y Shirou. Ambos por el repentino cambio de actitud que habían tenido desde la culminación de la falsa guerra. Para su sorpresa, aquella chica quien siempre lo acompañaba y, al menos a sus ojos, era bastante fácil de leer para él, se convirtió en un acertijo bastante complicado de descifrar. Algo pasó en el laberinto, algo que hizo que Gray cambiara una vez más. A Waver le agradó que, con el paso del tiempo, la chica comenzara a abrirse con respecto a los demás, y no solo eso, también pudo observar cómo la chica obtenía más confianza en sí misma. El hecho de que ella ya no llevara su capucha todo el tiempo, era una prueba de ello. Sin embargo, después de lo que sea que ella experimentó en el laberinto, algo había cambiado una vez más y, si bien a él no le parecía negativo este cambio, considerando su conversación con el joven rey de los héroes, este le preocupaba, pues Gray había empezado a practicar la hechicería y a repasar sus lecciones con mucho ahínco.
En pocas palabras, la chica se estaba preparando para algo, y él creía saber para qué se estaba preparando. Y Shiro había tomado un curso de acción similar, el chico siempre había sido trabajador, eso él no lo podía negar, pero tampoco lo había visto trabajar constantemente en su hechicería hasta el punto donde, literalmente, alguien tenía que ir a sacarlo de su taller, de la biblioteca, o de donde sea que el chico estuviera trabajando. Afortunadamente, no se estaba alejando de sus compañeros o conocidos, de hecho, si él fuera un profesor como cualquier otro de la Torre del Reloj, incentivaría esta perseverancia y no se preocuparía por los motivos de su estudiante. Sin embargo, él no era un profesor común en la torre. Bien, ¿sobre qué estás investigando?, preguntó el Lord. Sobre todo un poco, sé que en esos libros no encontraré nada extraordinario. Pero quiero mejorar mis fundamentos, estaba leyendo sobre la afinidad y la hechicería elemental, respondió el chico. Esto extrañó a Lord. Ya que tu elemento y tu origen son el mismo, espada, no posees una alineación con ninguno de los 5 grandes elementos, ¿no fue por eso que comenzaste a estudiar runas? Shiro asintió. Sí, lo sé, pero quería saber si había al menos una forma en que pudiera usar los hechizos elementales básicos sin tantos percances de por medio. Sé que mi afinidad no cambiará, y, de hecho, es mejor así, pero siento que tener más variabilidad no está mal. Desgraciadamente, no encontré nada. Uaber frunció el ceño, luego sacó un libro de su estantería. No encontrarás un método que te lo permita, al menos, no aquí. Esto llamó la atención del pelirrojo. Si no aquí, entonces ¿en dónde? Aunque fue durante poco tiempo, cuando viajé a Japón para participar en la Cuarta Guerra del Santo Grial, aproveché para investigar el sistema taumatúrgico de los países orientales. No me sirvió de mucho, pues las variantes regionales suelen ser incompatibles con la hechicería de la Torre del Reloj. Pero averigüé algunas cosas. Por ejemplo, Japón mantiene los 5 elementos que enseñamos en la torre. Sin embargo, hay una diferencia. ¿Cuál?, preguntó el chico. Por ejemplo, el vacío. El vacío. Pero a nosotros también nos enseñan sobre el vacío, usted mismo nos ha enseñado sobre este en sus clases. Uaber asintió. Sí, pero el concepto del vacío en Japón es un poco diferente, en su caso es el concepto literal de ausencia de energía mágica en un espacio limitado, a diferencia de nosotros que lo tomamos como la energía mágica artificial, que forma la base de la hechicería moderna. De hecho, su concepto de vacío es mucho más similar al elemento hueco de los números imaginarios, que a lo que nosotros enseñamos como el vacío. Entiendo, pero, ¿el vacío puede ayudarme de alguna forma? Tal vez, pero no es sobre el vacío sobre lo que quería hablar, era solo un ejemplo. Si bien Japón tiene casi iguales todos los elementos, también aceptan, hasta cierto punto, otro orden de elementos, estos provenientes de China, y son considerados con bastante importancia también en Japón. Supongo que estos son diferentes a los 5 reconocidos por la asociación. Uaber asintió. Sí. Los 5 elementos reconocidos por el sistema taumatúrgico chino son los siguientes: madera, fuego, tierra, agua, y metal. Ante la mención del último elemento, a Shiro le brillaron los ojos. Uaber sonrió. Veo que entiendes lo que quiero decir. Tal vez utilizando el sistema elemental enseñado, aquí te sea muy complicado acceder a hechicerías elementales. Sin embargo, tal vez con el sistema elemental chino sea diferente. Además, tengo entendido que hay varias relaciones entre los 5 elementos en el sistema elemental chino. Sin embargo, no soy un experto en este, pues como te dije, su hechicería es incompatible con la enseñada en la Torre del Reloj, así que tendrás que preguntarle a alguien que sepa más. Planeo realizar un viaje a Japón en unas semanas, creo que podría utilizarlo para investigar más sobre esto. Mintió el chico. Si bien planeaba realizar ese viaje, ¿para qué necesitaba preguntarle a alguien más, teniendo a Manaka como profesora? Esto extrañó al joven Lord. Un viaje a Japón, Tosaka me informó que no podría asistir a mis clases durante un tiempo ya que regresaría a su casa momentáneamente. ¿Piensan viajar juntos? Sí, por un momento, Shiro se preguntó si debía preguntarle al Lord sobre lo que estaba planeando.
En los años que había estado recibiendo clases con él, el pelirrojo entendió que Weaver era un hombre que entendía los magi convencionales, pero que no seguía al 100% la forma de pensar de estos y, sobre todo, él empezó a creer que el Lord era un hombre digno de su confianza, así que, finalmente tomó una decisión. Profesor, hay varias razones por las cuales tengo que regresar a Japón, una de ellas es porque planeo buscar a Osaki Touko. Sobre esto último, Shiro estuvo a punto de dejar de lado la búsqueda de Aosaki, era una idea que se le había ocurrido debido a la necesidad de conseguir un cuerpo para su abuelo. Pero esta fue una idea que se le ocurrió antes de reencontrarse con su hermana. Shiro no sabía cuál era el estado de ella antes de conocerla, así que no sabía si a ella le habían enseñado el arte del acuñamiento de homúnculos, de hecho, ni siquiera estaba seguro de si el rescate saldría bien. Sin embargo, el rescate salió medianamente bien, y su hermana había sido entrenada apropiadamente por los Ainsburn, lo cual significaba que podía acuñar homúnculos, y un cuerpo de homúnculo era una opción tan buena como un cuerpo de marioneta, así que él estuvo a punto de cancelar su búsqueda. No obstante, Manaka había insistido en que intentaran encontrarse con Aosaki, pues tenerla de su parte en la guerra era mejor que dejar que otra organización la contratara para que trabajara para ellos. ¿A esa mujer?, preguntó Weaver. La impresión que el joven Lord tenía sobre la extraordinaria Magus era bastante fuerte. Él sabía bien lo peligrosa que ella podía llegar a ser después de haberla conocido durante el caso de las princesas gemelas de Iselma. Podía decir que incluso sentía admiración ante las extraordinarias habilidades de la Magus, habilidades dignas de haber recibido el rango de gran. A él realmente no le preocupaba relacionarse con Aosaki, aunque era un dolor de cabeza que prefería evitar, pero estaba preocupado de qué podría salir de la interacción de su estudiante con ella, que tan impredecible era. Flat era directamente proporcional a que tan mala suerte tenía Shiro. No obstante, como su otro estudiante Yaosaki ya se habían encontrado una vez y el país todavía permanecía en una pieza, tal vez estaba exagerando. ¿Es totalmente necesario que la busques?, Shiro asintió. Es por algo importante. Ya que usted la conoció, ¿podría decirme cómo es ella? Weaver suspiró, había visto esa mirada en su estudiante varias veces, no lo iba a conseguir convencer de que no lo hiciera. Shiro, toma esto. Shiro tomó lo que su profesor le estaba ofreciendo. ¿Esto es, una caja de cigarros? Devuélvesela por mí cuando la veas. He pensado en botarla varias veces, pero nunca se sabe cuándo podría servirme de algo, aún así, se ha vuelto una molestia el mantenerla. ¿Esto es de Aosaki? Weaver asintió. Probablemente la reconozca, su firma mágica todavía está ahí, aunque es débil. Supongo que el tener uno tan poderoso es uno de los beneficios de tener unos circuitos mágicos de una calidad tan absurda. Dásela y dile que eres mi estudiante, tal vez esté más dispuesta a escucharte con eso. Shiro asintió y sonrió. Gracias, con esto, la carta que Lord Valualeta me dio, y la propuesta que pienso hacerle, pienso que al menos tendré una oportunidad para que se interese en ayudarme. Bien, ahora que hemos acabado con este tema, hay algo más sobre lo que quiero hablarte. ¿Sobre qué? Cuando realizamos el informe sobre las cosas que sucedieron en el laberinto, ocultaste cosas, ¿verdad? Shiro esbozó una pequeña sonrisa. Bueno, es natural para los magus mantener sus misterios ocultos, ¿no es así, profesor? Weaver no pudo evitar sonreír secamente. Aquel chico que en un principio no podía mentirle ni a una pared, ahora tenía cierta experiencia en decir medias verdades y medias mentiras, al mismo tiempo en que desviaba la conversación de su objetivo. Me alegro que estés mejorando en este aspecto, te servirá para sobrevivir en nuestro mundo, pero me gustaría que no intentaras ocultarle cosas a la persona que quiere ayudarte. Shiro bajó su mirada durante unos instantes. Usted tampoco informó sobre todo lo que sucedió dentro del laberinto, ¿no es así, maestro? Weaver sonrió. Bueno, es tal y como dijiste, es natural para los magus mantener sus secretos ocultos, sin embargo, creo que, en este caso, es mejor que ambos conozcamos toda la información posible sobre lo ocurrido en el laberinto. Shiro se lo pensó durante unos instantes. Si le contaba todo, tendría que revelarle la existencia de la Guerra del Santo Grial.
Él sabía que Lord ya debería de haber averiguado que una nueva guerra iba a ocurrir, por culpa de Kuroda Asino. Shirou suspiró, no quería involucrar a su maestro. Pero él ya estaba involucrado y solo era cuestión de tiempo para que se enterara del resto de la historia. Después de considerarlo durante unos minutos, el chico se decidió y, finalmente, sacó un pergamino de vitela de uno de sus bolsillos. Profesor, no es que no confíe en usted, pero la información que me pide revelar es extremadamente peligrosa y confidencial. Si quiere conocerla, necesito que firme esto. Waber alzó una ceja, un contrato de auto-haze. El Lord estuvo a punto de informarle al chico que estos no podían ser utilizados por él, ya que estos necesitaban que las dos personas tuvieran una cresta mágica para funcionar, y él había perdido la suya al darla como garantía a la familia El Mayor. Sin embargo, después de analizarlo un poco, se dio cuenta de que este no era un contrato de auto-haze, o al menos, no uno corriente, este no se vinculaba a su cresta, pero sí a sus circuitos mágicos. El contrato imponía una maldición, un candado, en su conciencia y subconsciencia, de modo que no pueda revelar nada de la información que conversaría con su estudiante y, en el caso de que este candado fuera roto de alguna manera, el contrato obligaba a sus circuitos mágicos a activar una segunda maldición, esta provocaba un borrado de memoria sobre toda la información clasificada. El contrato estaba muy bien estructurado, y las maldiciones eran en extremo potentes, violar el candado sería extremadamente complicado, y la maldición de borrado de memoria era increíblemente potente y de acción inmediata. ¿Tú hiciste esto?, preguntó Waber curioso. Shirou negó con la cabeza. No, solo conozco a alguien. Waber dudó durante unos instantes, pero, al analizar la forma de actuar de su alumno, supo que esta información debía de ser en extremo importante. Después de sopesar sus opciones, Waber concluyó que, firmar el contrato, a pesar de los riesgos, valdría la pena, así que terminó firmándolo con su sangre. Shiro estuvo a punto de firmarlo también. Pero Waber se lo impidió, él no sabía qué era lo que su alumno iba a revelarle. Pero no creyó que lo que él le fuera a revelar a su alumno sería tan importante como para que ambos tuvieran que firmar el contrato. Además, también serviría como una forma de aumentar la confianza de su estudiante en él. Waber fue el primero en comenzar, él le contó sobre su encuentro con el joven rey de los héroes, así como las advertencias que éste le había dado. También le reveló que Gil le había revelado que serían sus estudiantes quienes se encargarían de lidiar con lo que fuera a suceder, y que él debía de prepararlos lo mejor que pudiera. Puede que Waber, debido a la falta de información, no fuera capaz de encajar todas las piezas. Pero Shirou, el cual conocía más, unió las partes con bastante facilidad. Ahora la conversación que había tenido con el joven espíritu heroico tuvo un nuevo significado. Shirou suspiró, le dolía la cabeza después de haber analizado el significado de toda esta nueva información. Ahora entendía quién era el chico, así como la identidad de aquel rey que se había encontrado antes de rescatar a su hermana y, más o menos, infería que éste planeaba hacer acto de presencia en la guerra, y que, además, tenía algo planeado que podría poner en peligro a la humanidad. Básicamente, ahora tenía un enemigo más, y uno muy poderoso también. Como si ya no tuviera suficientes. ¿Quieres uno?, preguntó Waber, su maestro le estaba ofreciendo un cigarro. Probablemente, Waber no lo hubiera hecho antes, pero, considerando que su alumno ya estaba cerca de la edad adulta, y que parecía como si lo hubieran golpeado con un martillo en la cabeza, él decidió ofrecerle uno. Normalmente, Shirou lo rechazaría, pero ahora estaba comenzando a entender por qué demonios Kiritsugu fumaba desde tan joven. El chico tomó el cigarro y usó una runa para encenderlo, en este momento, solo quería desestresarse. «Profesor». «¿Sí?», respondió el Lord. «Creo que será mejor que tome un cigarro desde el comienzo, la historia es larga y no creo que uno solo sea capaz de calmarlo después de que termine de contarla». Waber alzó una ceja, pero asintió y tomó un cigarro. Al mismo tiempo, Shirou comenzó a contar lo que, él creyó, era necesario que su profesor conociera. Habían pasado alrededor de 1 hora y media cuando Shirou terminó. Él no le había contado toda la historia a Waber, pues no consideraba necesario, ni oportuno, que Waber conociera cosas como
quién era Rouge, cuál era el secreto de Manaka, o cosas más tontas como las burlas de Merlín. Sin embargo, no se detuvo solo allí, sabía que su maestro averiguaría sobre la guerra tarde o temprano, probablemente ya tenía la mayor parte del rompecabezas armado, y él consideró que dejarlo ir a ciegas sería muy peligroso. Cuando terminaron, todo el despacho del Lord estaba cubierto por el humo. Los cigarros habían desaparecido de la caja a una velocidad aterradora, y los dos habían estado tan metidos en la conversación que no se habían tomado la molestia de abrir las ventanas. Cof. Cof. Alguien abrió la puerta. Disculpe, maestro. ¿Por qué hay tanto humo dentro del despacho? Gray entró a la habitación y lo primero que hizo fue abrir las ventanas del despacho. Una vez que el humo dejó la habitación, pudo ver a su maestro con una mano en su cabeza, cubriéndole el rostro, encorvado, casi como si estuviera a punto de rogarle a alguna deidad por misericordia. Y por otro lado, observó a su compañero de clases apostado contra una pared. Ella frunció el ceño ligeramente al verlo con un cigarro en la boca. Shirou la notó y sintió la imperiosa necesidad de arrojarlo. Lady, necesitas algo. Ella se sorprendió, no es como si fuera la primera vez que veía a su maestro de esta forma, pero era la primera vez que lo veía tan concentrado en algo. Ese sí, quería saber si podría aclararme algunas dudas. Weaver se sobó las sienes. Discúlpame Lady, pero en este momento no creo ser capaz de evaluarte correctamente. ¿Crees que puedas venir más tarde? Aunque algo preocupada, ella asintió. Luego, el Lord se giró hacia el pelirrojo. Shirou. Sí. Hablaremos más tarde, necesito analizar toda esta nueva información. El pelirrojo asintió y se preparó para salir del despacho, al ver cómo su compañero se retiraba y que su maestro parecía querer estar solo. Gray también salió de su despacho. Finalmente, Weaver se quedó solo dentro de este. El joven Lord suspiró, ahora entendió el significado de la conversación con Gil, ahora entendía lo que Artles estaba planeando, ahora entendía lo que les deparaba el futuro. Y, si lo que les dijo Gil era verdad, entonces, entre los protagonistas de la siguiente guerra, estarían varios de sus alumnos, y la supervivencia de estos dependería de su instrucción. Weaver sacó un cuaderno en blanco de su escritorio. Merlín le había mandado un mensaje con su estudiante, si bien él le enseñaría hechicería a su pupila, sería Weaver quien se encargaría de que lo que el mago le enseñara fuera utilizado de la forma más eficientemente posible, pues Merlín no estaba consciente de cómo afectaría a la hechicería que él le estaba enseñando a Gray la situación actual del mundo, y Weaver, como Lord del Departamento de Teorías de la Hechicería Moderna, se encargaba precisamente de convertir la antigua e inutilizable hechicería en algo utilizable para la era actual. En un principio, él le diseñó un pequeño plan de estudio. Pero ahora sabía que eso no sería suficiente. El Lord era considerado como uno de los mejores conferencistas de la torre, y un maestro con la capacidad de sacar todo el potencial de sus alumnos, y ahora tendría que demostrarlo, porque de esto dependerían sus vidas. Gray, Shirou y Rin serían los primeros en los que él se concentraría, porque estaba seguro que estos tres estarían involucrados de alguna manera en la futura guerra. Con una firme resolución, el joven Lord comenzó con su trabajo. Por otro lado, Gray y Shirou caminaban por uno de los pasillos de la institución, entre ellos había un extraño silencio. Ninguno de los dos podía decir que este fuera incómodo, pero sí un poco extraño, como si ambos quisieran romperlo de alguna manera. Shirou observó de reojo a su compañera, él pudo ver los cambios que ella había sufrido desde que la conoció. El más evidente era que Gray no utilizaba su capucha en la actualidad. Habían pasado ya más de 2 años desde que se conocieron, y él había visto cambiar a la chica durante este periodo de tiempo. El mayor cambio, de hecho, se había dado hace poco más de un mes. Hace poco más de medio año, Svin la había descrito como alguien que no se encontraba a gusto con los vivos y, si bien eso seguía siendo cierto hasta cierto punto, también era verdad que, siempre que fueran personas conocidas, Gray se había mostrado mucho más abierta y segura de sí misma. Era obvio que la confianza de la sepulturera había aumentado con el tiempo, y parecía que, después de la incursión en el laberinto, esta solo se había fortalecido aún más.
Aún así, era obvio que Gray todavía no había hecho totalmente las paces con su pasado. El hecho de que cubriera los mechones de color rubio pálido que había obtenido en el laberinto debajo de su cabello grisáceo era prueba de esto. Por otro lado, Gray también observó a su compañero y frunció ligeramente el ceño. Ella observó el cigarro entre los labios del chico. No le gustaba mucho la idea de que Shirou se convirtiera en un fumador empedernido como su maestro. Si bien con el paso del tiempo a ella le había comenzado a gustar el olor de los cigarros, pues el olor le recordaba un poco a este, dándole cierta sensación de tranquilidad. Sabía que fumar no era algo bueno. Si Shirou fumaba de vez en cuando no habría mucho problema, pero no sería bueno que siguiera los pasos de su maestro. Por un momento, sintió la necesidad de arrebatárselo, o al menos de advertirle, pero su timidez usual se lo impidió. Sin embargo, cuando estaba a punto de rendirse y pasarlo por alto, parte de la conversación que había tenido con el mago de las flores surgió desde sus recuerdos. Allí se encontraban ambos, Merlin con su misma sonrisa que no mostraba ni la más mínima preocupación, y Gray quien, por otro lado, tenía el ceño fruncido y una expresión que denotaba preocupación. El mago de las flores le había revelado algunos de los secretos de este mundo a la joven guardiana de tumbas. Específicamente, le contó sobre la situación actual del mundo, todo lo relacionado con los planes del Dr. Heartless, sobre la guerra del Santo Grial y la Moonsel, y sobre lo que significaría esta para el mundo, además de las razones por las cuales había decidido participar en la guerra. Por supuesto, también le contó sobre el estado actual del mundo y sobre lo que podría pasar si no se usaba la Moonsel para sanarlo. Además de los planes que él tenía para ella. Gray tenía la cabeza hecha un completo revoltijo, apenas si podía seguirle el paso a la explicación del mago. Así que ella intentó organizar sus pensamientos. Entonces, la guerra en la que mi maestro quiere entrar, es esta. Pensó ella muy preocupada. Si lo que el mago le había dicho era cierto, entonces la guerra en la que su maestro se internaría estaba varios niveles por encima de la que ellos habían vivido. Gray se veía a sí misma aterrada. Ella siempre criticaba mentalmente este aspecto de su maestro. A sus ojos, él no debía participar en una guerra, era simplemente demasiado peligroso para alguien con las habilidades de su profesor, y ahora que ella también había participado en una, estaba de acuerdo con las palabras del mago. Solo porque ella tuviera un arma y habilidades para combatir, no significaba que pudiera proteger a su maestro en el caso de una guerra del Santo Grial. Eso sería demasiado imprudente. Además, si bien su maestro había logrado sobrevivir a la Cuarta Guerra del Santo Grial, dudaba mucho que el mismo milagro sucediera 2 veces. Por otro lado, también se enteró de que Shirou estaba obligado a participar debido a la participación asegurada de su hermana. Ella también estaba preocupada por esto, si bien podía dar fe en que las habilidades de su amigo le permitirían sobrevivir en una guerra de mejor forma que las habilidades de su maestro. A ella nunca le había gustado la forma en la que Shirou se arrojaba hacia el peligro sin preocuparse por su propio bienestar. Cada vez que él lo hacía, ella se preocupaba en gran medida, incluso con Avalon respaldándolo, ella no se sentía tranquila y segura. Además, también se enteró de las intenciones del mago de las flores, con las cuales no estaba específicamente contenta por algunas razones. Tal vez deberías decírselo. Se preguntó la chica. Tú. Te leí la mente. No exactamente, contestó el mago. Sabes, a causa del accidente de Fuyuki, Shirou fue distorsionado en algunos aspectos, entre estos está su sentido de la autoconservación. Es por eso que puede lanzarse al peligro sin pensárselo 2 veces. ¿En serio? Merlin asintió. Sí, su origen tampoco lo ayuda mucho, él necesita que alguien lo detenga de vez en cuando. Luego el mago esbozó una ligera sonrisa, diferente a la habitual. Y Gray-chan, si quieres estar a su lado, debes ser capaz de retenerlo si hace falta, decirle esas críticas que te guardas solo para ti misma, podría ser de ayuda. Y yo. Merlin suspiró internamente, sabía que Gray era todo menos decidida, una vez que se decidía, podía llegar a ser tan terca como Altria. Pero debido a su crianza, primero tenían que obligarla a volverse determinada. Merlin sonrió pícaramente, había varias personas con las capacidades para, después de haber obtenido la Moonsel, salvar y guiar a este mundo.
No obstante, el destino, la voluntad del mundo, o cualquier otra fuerza de esa naturaleza, habían guiado al pelirrojo para que intentara ocupar dicho puesto, y a él le parecía interesante esa decisión. Así que aprovechó para poner sus planes en acción y, si bien él no iba a obligar al pelirrojo a desposar a una chica en específico, como si lo tuvo que hacer Altria por motivos políticos, eso no significaba que no tuviera una favorita, como ya había dicho, y tampoco significaba que no iba a intentar que ella fuera quien triunfara al final. Sabes, es normal que las personas busquen el amor en otros. La felicidad es algo que todos quieren obtener, a fin de cuentas. Exclamó la chica sorprendida, al ver cómo las flores que antes los habían ayudado en la batalla empezaban a moverse, convirtiéndose en algo que la dejó con la boca abierta. ¿Era esta otra de las ilusiones de Merlín? Ella no lo sabía, pero sin duda era una muy realista. Lo que ella observaba era una escena de dos típicos recién casados, y esos recién casados eran su maestro y Lady Reynes. Él vestía un smoking blanco elegante y ella un hermoso vestido blanco con un ramo de hermosas flores. Por un momento, ella estaba segura de que escuchó el sonido de las campanas de la iglesia. Por un momento, ella se imaginó que haría su maestro si observara lo que ella estaba viendo, y no pudo evitar que una pequeña sonrisa se vislumbrara en su rostro. Probablemente saldría corriendo gritando incoherencias. Merlín sonrió ante la expresión de la chica. Estoy seguro que esta es la felicidad que la joven dama de los Elmello y desea obtener. Por supuesto, no es como que el amor sea la única forma de obtener la felicidad. Gray pudo observar a su versión ilusoria entre la multitud, ella estaba aplaudiendo como todos los demás. En su rostro se divisaba una sonrisa, feliz por los recién casados. Ella se encontraba con el resto de sus compañeros, aunque se encontraba un poco alejada de todos, debido a su disgusto por las grandes multitudes. De hecho, soy partidario de que el amor romántico solo debe aumentar la felicidad ya preexistente, y precisamente por eso creo que una persona puede alcanzar una mayor felicidad cuando está con la persona que ama. Súbitamente, Lady Reynes arrojó el ramo de flores y, para su sorpresa, fue su versión ilusoria quien la atrapó. La dama Elmello y le guiñó un ojo y, súbitamente, la escena cambió. La nueva escena era similar a la anterior, pero ahora había una gran diferencia, los protagonistas habían cambiado. Merlín observó sonriendo como la chica se veía a sí misma con la boca ligeramente abierta, totalmente incrédula de lo que estaba viendo. Nimue se había enojado con él por haber manipulado el destino de Altria, y estaba seguro que le regañaría una vez que volviese a Avalon. Pero, en su defensa, no estaba manipulando la vida de estos jóvenes, simplemente, les estaba dando un pequeño empujón y un poco de perspectiva. Gray bajó la cabeza rápidamente después de salir de su estupefacción, ella se encontraba totalmente sonrojada y nerviosa. Intentó observar la escena para guardarla en su mente, sin embargo, solo verse a sí misma y a su compañero de esa forma le hacía bajar la mirada avergonzada. En su mente, múltiples preguntas se estaban haciendo presentes a una gran velocidad. ¿Eso era posible? ¿Se verían así los dos? ¿Se vería así usando un vestido de ese tipo? ¿Sería que ella realmente podría sonreír de esa forma junto a él? No obstante, Gray-chan, la felicidad no es algo que se pueda conseguir solo esperando, habló el mago. Si tan solo te quedas esperando, tal vez pierdas toda oportunidad de obtener cualquier tipo de felicidad. La escena ilusoria cambió totalmente, ahora ella se encontraba sola, observando a su profesor alejarse hablando con Reynes y con otros de sus conocidos, vio a sus compañeros también, los unos con los otros hablando felizmente, algunos simplemente persiguiendo sus objetivos, y otros felices unos con otros, la única que se encontraba sola era ella. Por un momento, se vio a sí misma haciendo el gesto de intentar alcanzarlos, pero después ella retrocedió, insegura, como si no tuviera un objetivo firme al cual perseguir, o la determinación para buscar esa felicidad al lado de alguien más. Al final, ella persiguió a su maestro, a la Gray que veía todo se le había hecho un nudo en la garganta, no obstante, al verse a sí misma perseguir al Lord, una pequeña sonrisa surgió en su rostro.
pero esta se agrió tan rápido como apareció. Su maestro tenía un objetivo, Reines también, Melvin también, pero ella solo estaba ahí, esperando, persiguiendo la espalda de su maestro como si fuera lo único que podía hacer. No es así, yo también. Gray quiso continuar, pero las palabras murieron en su garganta. ¿Tienes un objetivo y un sueño? Sí, eso es cierto, sin embargo, ¿qué importa tener un objetivo, si no tienes el valor para perseguirlo? Gray-chan, no necesitas el valor para no retroceder ante los obstáculos, ya lo tienes. Ahora lo que necesitas es el valor para avanzar. De otra forma. Gray volvió a mirar la escena y se mordió los labios. La gloria espera en la lejanía, eso significa que solo alcanzarás la gloria si caminas hasta la lejanía, si no, solo la verás desde lejos. ¿Entiendes, Gray-chan? La guardiana de tumbas bajó su mirada, eso era algo que ya sabía, pero cada vez que iba a dar un paso hacia adelante, se sentía bastante asustada. Tuvo el valor para abandonar su capucha momentáneamente, pero eso fue hasta que Bedivere apareció y le demostró que su valor era tan frágil como el cristal. Tenía miedo, y el nuevo cambio en su cuerpo no lo hacía más fácil, pero, el ver la imagen de sí misma estando sola, había estado sola durante mucho tiempo, antes, esto le servía como un método de autodefensa, pero ahora no quería volver a estarlo. Y tampoco quería estar simplemente siguiendo ciegamente la espalda de su profesor, quería caminar por sí misma. ¿Sabes, Gray-chan? ¿Crees que Shiro y su ancestro son iguales? Es decir, ¿los ves como la misma persona? No lo creo. Son muy parecidos, pero no diría que lo son al punto de ser iguales. Entonces, ¿por qué crees que solo por haber heredado algunas cosas de Altria, tú sí lo serás? Yo, no entiendo. Merlin sonrió. Como dices, Shiro es muy parecido a su ancestro, y heredó muchas cosas de este. Su sueño, sus técnicas y habilidades, incluso su karma. Pero, aún así, no lo consideras igual a Muramasa, ¿verdad? La chica negó con su cabeza. Y tú has heredado el cuerpo de Altria, y posees un sueño un poco similar. ¿En serio? Preguntó la chica sorprendida. Bueno, al menos en esencia, después de todo, el sueño de Altria era salvar a su país, para proteger a todas las personas que habitaban en este, incluyendo a las personas que amaba. Entre tus objetivos no está el poder proteger a tus personas queridas. Aquellos que estiraron su mano hacia ti y te sacaron de la soledad. Merlin la miró encogiéndose de hombros. La esencia es similar, solo el camino y la magnitud cambian. Incluso si fueran totalmente iguales, eso no cambiaría nada. Gray se quedó callada esperando a que el mago continuara. Porque, da igual si heredas su sueño, su cuerpo y, por ende, su apariencia. Al igual que Shirou nunca será Muramasa, por mucho que herede cosas de él, tú no serás Altria, por mucho que heredes cosas de ella, porque tu mentalidad es diferente, porque vuestras almas siempre serán diferentes. Y mientras seas tú la que ocupe tu cuerpo, no importa qué cambio sufras, siempre serás tú misma. Gray sonrió inconscientemente al escuchar sus palabras. ¿Sabes, Gray? Para utilizar Avalon en su totalidad, se necesita más que solo haber heredado el cuerpo de Altria. Porque Avalon es más que un simple lugar o una vaina, es la tierra de las hadas, la utopía con la que Altria soñó y que las hadas moldearon para ella. Si bien llegar a Avalon ha sido posible para varias personas, utilizarla como la defensa absoluta que realmente es, se supone que es algo que solo Altria puede hacer. Entonces, ¿por qué se te permitió utilizar Avalon? Yo, no sé, respondió la sepulturera confundida. Bueno, es obvio que esta se reactivó al sentir la esencia de tu cuerpo, pero como dije, se necesita más. Mi teoría es que, probablemente ella también se siente responsable. Ella. Merlin sonrió. Vivian, ella está más ligada a ti de lo que te imaginas. Probablemente se sintió responsable, y, al ver que eres una chica de buenos sentimientos que, al igual que Altria, te enfrentas a un destino que te supera.
Y también al saber que, a pesar de que no deberías tener nada que ver con la guerra y de que no tendrías por qué asumir un papel como el que quiero que asumas, pero que, aún así, cuando las personas que quieres se precipiten a esta, tú las acompañarás para protegerlas, es decir, que tus sentimientos están en el lugar correcto, y que solo necesitas un poco de iniciativa para llegar más lejos, ella decidió actuar, es decir, te dio el permiso que necesitabas para darle uso. Los Fae son misteriosos, a veces incomprensibles, pero son buenos juzgando a las personas, y si te han permitido utilizar Avalon, alguna razón debe de haber, para mí, fue esa. Gray se mostró pensativa, había demasiadas cosas en su cabeza que considerar, pero sabía que lo último que el mago decía era verdad. Ella iría a esa guerra si su maestro y las personas que amaba iban, y lucharía para protegerlos. Y sabía que no estaba lista, que no podría protegerlos en su estado actual, no estaba segura de todos los demás, pero estaba segura de esto. Y aun con todo esto, solo pudieron usar Avalon apropiadamente después de que sucedió todo lo relacionado con el Rail Zeppelin, después de tu enfrentamiento con Faker, después de que te hubieras dado cuenta de que algún día tú y tu maestro recorrerían caminos separados, y después de que comenzaras a perseguir tu propia y pequeña utopía. Eso fue fundamental. Finalmente, después de haber escuchado las palabras del mago, Gray alzó su mirada y pronunció las siguientes palabras con la mayor firmeza que pudo reunir. Merlin. ¿Sí? ¿Podrías enseñarme? Merlin sonrió. Por supuesto, para eso he venido. Cuando estaba a punto de darse por vencida y simplemente pasar por alto el cigarro, ella apretó los puños y tomó valor. No necesitaba valor para enfrentarse a sus enemigos, ese valor ya lo tenía, necesitaba valor para enfrentarse a sí misma y a las personas que apreciaba. Tal vez, a ojos de otros, algo como esto era una tontería, pero para ella, cada paso hacia adelante era importante, por muy grande o pequeño que fuera. Su primer paso hacia adelante fue pedirle al mago de las flores que le enseñara, su segundo paso fue la última conversación que tuvo con su caballero antes de que éste tuviera que desaparecer, el tercero fue la charla que tuvo con su maestro, explicándole que necesitaba tomar lecciones extras, y él mostrando un sincero interés por aprender hechicería, y ahora, aunque fuera pequeño, daría su cuarto paso. Shirou. HMN. Exclamó el pelirrojo girando su cabeza hacia su compañera. Gray, con un rápido y ágil movimiento, le arrebató el cigarro de los labios y lo tiró a una papelera, para sorpresa del chico. Él iba a preguntarle por qué lo había hecho, y se sorprendió al ver a su compañera mirándolo de una forma asertiva y casi como si lo estuviera regañando. No es bueno. ¿No es bueno?, preguntó consternado el pelirrojo. Gray asintió. Que comiences a fumar desde tan joven, no es bueno. Tal vez, más adelante, no me molesta el humo, pero el que te vuelvas un fumador empedernido como el maestro, no es bueno. Aún sorprendido, el chico simplemente asintió. Shirou sabía que no era bueno caer en ese vicio, pero no esperaba que Gray respondiera de esta forma ante un simple cigarro. ¿Qué harás ahora, Gray?, preguntó el chico para despejar el ambiente extraño que se había formado entre ambos. Bueno, mi maestro parece que necesita estar solo por un tiempo, he estado estudiando toda la mañana, así que, creo que iré a ver si Lady Reines necesita ayuda con algo. Shiro asintió. ¿Y tú? Tengo que ir al departamento principal de Mistile. Parece que han llamado a mi hermana para informarle sobre algo. ¿Está en algún problema, Lady Iria? Shirou frunció el ceño. No lo sé, es lo que voy a averiguar, espero que no haya pasado nada malo. Shirou. ¿Sí? Yo necesito hablar contigo sobre algunas cosas. Luego, ella observó los alrededores, como si temiera que alguien la escuchara. Pero no aquí, en un lugar privado. Shirou se mostró interesado ante sus palabras, era la primera vez que Gray le sugería algo así, sería algo muy importante. Ante sus palabras, el chico asintió con su cabeza. Ok, ¿qué te parece venir al taller? La joven negó con su cabeza rápidamente. No, en ese lugar no. ¿Podrías venir a mi dormitorio? Esto tomó desprevenido al chico, sus mejillas comenzaron a colorarse, no por la invitación, sino porque Gray también se había sonrojado mientras lo invitaba. ¿Podrías?
susurró ella una vez más, obviamente avergonzada. Ese sí, claro. Solo dime el día que tengas tiempo e iré. Gray asintió rápidamente, casi como si quisiera huir rápidamente y se estuviera esforzando por no hacerlo. ¿Y Shirou? Ese sí. Ven solo, ¿entiendes? Shirou ya no dijo ninguna otra palabra, estaba evitando con todas sus fuerzas que las hormonas le condujeran a ilusiones que sabía, probablemente, no se harían realidad, y solo eran producto de su imaginación activa aumentada por el efecto de estas. Él simplemente asintió. Ambos salieron del departamento de teorías de la hechicería moderna y procedieron a separarse. Nos vemos mañana, Gray. Ella asintió con una sonrisa, todavía muy avergonzada y, por un momento, se planteó hacer algo, luego, las dudas y la vergüenza le hicieron retroceder y, posteriormente, el recuerdo de la imagen de todas las personas, alejándose de ella le hizo querer avanzar. HMN. Shirou exclamó sorprendido, por un momento quiso decirle algo a Gray, pero ella se alejó rápidamente después de haberse despedido, y a él no le pareció correcto perseguirla por algo como esto. Si lo hubiera hecho alguna otra chica, a él no le hubiera parecido extraño, lo que lo hacía tan sorprendente fue que quien lo hizo fue precisamente Gray. Instintivamente, y un poco avergonzado, el chico tocó su mejilla, de un momento a otro, Gray se había acercado a él y le había dado un beso en esta. Shirou sacudió su cabeza, desde su conversación con Merlin había estado fijándose en los cambios de personalidad de su compañera. Pues tenía miedo de lo que Merlin le había advertido, la pérdida de sentimientos por culpa de la divinización que podría ocurrirle debido a la lanza. Sin embargo, y para su sorpresa, Gray parecía estar más abierta a mostrar sus sentimientos que antes, por lo que, él supuso que la lanza tal vez no tenía nada que ver, o al menos, eso esperaba. Confundido, el chico se dirigió hacia Mistile. Shirou. El pelirrojo había avanzado hacia la torre del reloj de forma mecánica, estaba tan ensimismado en sus pensamientos que no se dio cuenta de que se había encontrado con uno de sus compañeros. ¿Sven? El rubio asintió confundido, parecía que había sorprendido al chico sumido en sí mismo. Perdón, me sorprendiste. Shirou se sorprendió de encontrarse con su antiguo compañero. Desde que Sven había obtenido el rango de orgullo y, por ende, había dejado de asistir a las clases del Mello y ellos dos solo se veían cuando todos se reunían para salir a algún lado, cosa que no había sucedido últimamente. Existía la posibilidad de que se encontraran dentro de la torre del reloj como lo habían hecho hoy, pero, considerando lo inmensa que era la institución, y el hecho de que ambos no compartían ninguna clase juntos, hizo que esto fuera muy poco probable. Ambos chicos comenzaron a caminar en dirección al departamento principal. El rubio asintió. ¿También vas a Mistile? El pelirrojo asintió. ¿Tú también? Sí. ¿Vas a ver a la reina? Shirou negó con su cabeza. El profesor y yo entregamos nuestro informe hace algunos días, desde entonces la reina no ha solicitado mis servicios. Sven asintió. Probablemente esté dejando que el resto de la torre asimile también lo ocurrido en el laberinto. Se enviaron a varios investigadores al laberinto y todos fracasaron y desaparecieron. Pero bastó con que tú y el profesor entraran para que todo se solucionara. La familia Elmelloy es parte de la facción aristócrata y, aunque se me relaciona con la facción democrática, el hecho de que fui enviado por la reina me vincula automáticamente con ella. Sí, es claramente una muestra de poder de la facción aristocrática. Pero sucede algo más, ¿verdad? Sven lo observó sorprendido. ¿Te diste cuenta? El pelirrojo asintió. Sí. Una de las pocas ventajas de estar recibiendo clases de política. ¿Qué crees que sea? Preguntó el chico con curiosidad. No sé, las clases de política han estado extraordinariamente tensas estos últimos días. Tengo algunas hipótesis y, de hecho, voy hacia el edificio principal para confirmarlas. ¿Y tú, Sven? He sido llamado a Mistile por algunos asuntos de la familia Glasshade. Ya veo. El rubio sonrió. Parece que has aprendido algunas cosas, pero no tienes por qué contenerte, no es un secreto taumatúrgico o algo así. Shirou sonrió. ¿Entonces?
La familia Glascheit ha sido reconocida oficialmente como parte de la asociación. Esto sorprendió al chico. ¿No lo eran ya? Él negó con su cabeza. La principal razón por la que fui enviado a las clases del profesor fue porque mi familia no tenía lazos con nadie en la asociación. Ya veo, supongo que eso cambió después de que recibiste el rango de orgullo. Esvin asintió. Sí, ahora que he sido reconocido también lo ha sido mi familia. Supongo que me llaman para darme los lineamientos generales y ese tipo de cosas. Debe ser una molestia. Nunca le digas a un miembro de mi familia que lo dije, pero sí, lo es. Por cierto, ¿cómo han estado las cosas últimamente? Desde que volvimos del laberinto no he tenido tiempo para hablar con los demás. Pues, Esvin hizo un gesto como de estar recordando, luego suspiró con cansancio. Flat tiene muy metida en la cabeza la idea de realizar un viaje juntos por el mundo, y Caules está preocupado porque el compendio Igmillenia tendrá pronto otra reunión. Siguen los problemas con los Music. Eso parece. Shirou suspiró, parecía que solo veía problemas en el horizonte. Shirou. ¿Sí? Esvin lo miró seriamente. Sobre Gray, algo ha cambiado en ella, ¿verdad? El chico asintió rápidamente. Creo que muchas cosas. El pelirrojo negó con su cabeza. Nada, es solo que, yo también me he sorprendido por el cambio. ¿Crees que sea uno para bien? Preguntó el chico mostrándose dudoso. Esvin también se mostró con incertidumbre. Creo que, no estoy muy seguro, pero, si tuviera que definir su esencia actual, entonces, tal vez está dejando de sentirse incómoda entre los vivos. Eso es bueno, ¿verdad? Supongo, creo que significa que está encontrando su lugar entre nosotros o, mejor dicho, siente que ha encontrado su lugar entre nosotros. En cierta manera, tal vez podría admitir que estoy un poco celoso. Celoso. Shirou sonrió. No creo que debas estarlo. Tu situación, mi situación, la de Gray, es en esencia la misma. Sentimos que no hemos encontrado un lugar donde podamos pertenecer. Sin embargo, es solo eso, sentimos que no lo hemos encontrado y nos mantenemos incómodos entre los demás. Pero, realmente, al menos para mí, para ti, y para Gray, ya hemos encontrado ese lugar. Lo sé porque hace poco tiempo yo también me di cuenta, tal y como ella. Solo faltas tú. Esvin observó al chico sorprendido, luego bajó su mirada haciendo una mueca. No es tan sencillo, si me descuido y me pierdo en mi hechicería, entonces te traeremos de vuelta, lo cortó el pelirrojo. Una vez que encuentras un lugar al que pertenecer, no lo pierdes tan fácilmente, las personas mediante las cuales está conformado se hacen cargo de eso, Estar en las buenas y en las malas, apoyarse mutuamente sin importar la dificultad de la situación, ¿no están para eso los amigos? Pregúntaselo a Flat, Caules, o Sieg, y estoy seguro de que sus palabras no serán muy diferentes de las mías. Esvin continuó con la mirada baja. Pero Shirou pudo ver una ligera sonrisa. Yo creo que Flat les está pegando su idiotez entonces. Shirou sonrió. O tal vez todos fuimos idiotas desde un principio, por algo funcionamos como grupo, ¿no lo crees? Esvin sonrió abiertamente. Tal vez. Gracias, por eso. No hay de qué. Me tengo que ir por acá, ¿vas hacia uno de los salones principales? Shirou asintió. Entonces, ten cuidado, puede tratarse de algo grande. Lo tendré, nos vemos después. Esvin asintió, se despidió con una mano y se adentró por uno de los pasillos de Mistile. Shirou también se despidió y, si bien era cierto que no iba a ver a la reina, de hecho, sí se dirigía a su despacho. Señor Emilia, le recibió la asistente. ¿Ha terminado ya la reunión? Contestó él en tono profesional. Con el paso del tiempo ya tenía asumido que, con sus amigos, podía ser simplemente Muramasa Shirou, pero con los demás, debía ser Emilia Shirou y, a los ojos de los Magi, ese simple cambio significaba mucho. Debería durar unos minutos más, si tiene la bondad de esperar, puede sentarse en una de esas sillas, respondió la secretaria. Shirou asintió y durante 10 minutos no sucedió nada, cuando casi había pasado un cuarto de hora la puerta se abrió y Figia salió mostrando un rostro pensativo.
Shirou se levantó y vio de reojo a Lord Bartomelo en su oficina. Él se inclinó ligeramente en muestra de respeto y ella asintió en aceptación. Luego se dirigió hacia su hermana. ¿Lista para irnos, hermana? ¿Eh? Figia se sorprendió al oír la voz de su supuesto hermano. Parece que estaba tan sumergida en sus pensamientos que no se había dado cuenta de la presencia de este. Ah, sí. Los dos caminaron por los pasillos y, por primera vez, Shirou agradeció que los Magi se alejaran con solo verlo. Casi literalmente los pasillos se vaciaban cuando entraba. La fama de su difunto padre sumado a la fama que él había reunido lo había hecho una persona bastante temida dentro de la torre, justo lo que Bartomelo y quería. Después de asegurarse de que nadie los escuchara, preguntó: ¿Nuestros temores se hicieron realidad? Figia asintió. Ya es un secreto a voces, pero la reina me dijo que todavía lo están debatiendo. Shirou suspiró. Lord Valueleta ya me lo había advertido, y si la reina te llamó es porque la decisión está prácticamente tomada. ¿Cuándo lo anunciarán? Probablemente, en unas semanas, convocarán un gran rol para hacerlo, uno especial, todos los lores están obligados a asistir. Figia suspiró. A partir de entonces seguramente dejarán de llamarme Lady Ainsburn, y comenzarán a llamarme Lord Ainsburn. Shirou suspiró internamente. ¿Esto traía beneficios? Obviamente sí. Pero también traería un momento de problemas, de eso, él estaba seguro. Parecía que, últimamente, solo veía problemas en el horizonte. Con eso dicho, los hermanos salieron de Mistile. Notas de autor. Bueno, este tardó mucho más de lo habitual, pero también es más largo de lo habitual. Literalmente solo conté la mitad de lo que quería contar. Pero bueno, al fin Shirou se está comenzando a dar cuenta de en qué berenjenal se está metiendo. Y sobre lo de Citonai, hay cosas imposibles de resistir en este mundo, chicos. Joder, a Shirou es una de ellas. Justo Vereadin. Técnicamente ella también lo salvó porque lo forzó a caminar cuando ya no tenía más fuerzas. A eso se refiere con que se salvaron el uno al otro. Sin más que decir, agradezco todos vuestros comentarios y espero que hayan disfrutado del capítulo. Nos vemos en el siguiente.